Jan Ramírez, hola Jan. Bienvenidos, buenas noches. Pachito, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos y buenas noches, buenas noches. Feliz inicio de semana, ¿cómo están? Miren, nosotros por aquí, a punto de empezar una receta bien sabrosiuris. Hola mi reina, hola Excel, ¿cómo estás? Feliz inicio de semana, corazón, gracias por estar aquí. Ay, mi reina. Miren, corazones, pues no necesitamos más, ¿verdad? Con ustedes mismos. Miren, vamos a preparar el día de hoy una receta facilita, súper económica. Creo que es mega económica. Pues voy a hacer el día de hoy unas enfrijoladas bien sabrosas. El chiste de esta receta es preparar los frijoles que queden bien ricos para que le dé ese toque delicioso a esta recetita, ¿ok? Así que lo vamos a hacer súper sencillita, porque el día de hoy nada más voy a comer yo, chicos. Así es que me voy a consentir con esta receta que la verdad a mí me encanta, ¿ok? Para esto voy a necesitar ingredientes súper básicos. Miren, voy a necesitar chipotle, voy a necesitar chiles de árbol, aquí tengo chilito habanero, vamos a necesitar unos ajitos, cebollita, ya saben, cebollita, bien importante. Para el relleno voy a necesitar queso fresco y pues vamos a ocupar cremita, un poquito de aceite vegetal, porque vamos a hacer estas tortillitas así como un poquito doraditas. Ahorita les voy diciendo el paso a paso para que vean qué sencillito es hacer esto, pero tiene su chiste, aunque no lo crean, chicos, tiene su chiste, porque si no lo preparas en un punto así que esté bien, se te resecan, ¿ok? Entonces vamos a prepararlas, les voy a enseñar el paso a paso para que no se les resequen y les queden bien sabrosas y bien sencillitas, ¿ok? No vamos a necesitar mucho, ¿sale? A ver, vamos a saludarlos por aquí. Fabricio, hola, buenas noches Fabricio, bienvenido, gracias por venir a saludarnos, dice, ¿cómo estás? Saludos desde Argentina, gracias, saluditos, gracias por venir. Dice Jan Ramírez, en casa descansando, en serio Jan, te tocó descansar. Aprovechen cuando puedan descansar, chicos. Yo, la verdad, perdón, estos días, bendito sea Dios, hemos tenido un poquito de cosas que hacer, pero feliz, porque así aprovechamos el día, así no estamos sin hacer nada, ¿verdad? Bueno, y los que trabajan mucho, pues sí se merecen descansar, no decir ya, oye Ingrid, ¿cómo que me estás echando tierra que porque no hago nada? Ya dejé mi like, gracias Fabricio, dice, siempre tan buena, simpática conmigo. Ay, claro que sí, con todos ustedes, porque ustedes son muy lindos conmigo, bien respetuosos, y la verdad es lo que ustedes se merecen, ¿ok? Pues miren, aquí tengo los frijolitos, miren, el punto de esta receta, chicos, sé que queremos preparar muchísimas recetas en este canal, pero tengo mucho frijol, chicos, y ahorita no estamos más que mi esposo y yo en casa. Ahora imagínense, necesito que las cosas que tengo me salgan, porque si no, está el calor muy fuerte y por más que uno los quiera permanecer, pues no. Y si me dicen congela y meten el congelador y ten ahí, o sea, no puedo, no me caben tantas cosas tener ahí porque mi refrigerador es pequeño, así es que quisiera tener mucho, pero no. Así es que vamos a aprovechar para hacer un guisadito con estos frijolitos, ¿ok? Pero bueno, miren, para empezar a cocinar, hoy estoy tomando una agüita de Jamaica, miren, Jamaica natural. Claro que tengo por ahí ya saben que tengo por ahí ¿cómo se dice? Mi vitamina C. Irán nos la bautizó como vitamina C. Pero ahorita dije, ay, voy a empezar con una agüita de Jamaica porque la verdad está haciendo mucho calor, pero aparte yo sudo, ya saben mucho. No me gusta decir esa palabra porque se me hace que se oye muy sucia. Y y dije, no, algo que me refresque así rapidito. ¿Saben qué es lo que me faltó? Agregarle un toquecito de limón. El agua de Jamaica con un toquecito de limón es más refrescante. Ahorita le voy a poner un poquito. Ajá. Bueno, okidoki, miren, esto es súper sencillito, ¿ok? Ya como les comenté, no se necesitan muchos ingredientes. Es una receta, como les digo, la receta más económica del mundo, pero aunque digan la más económica, es la más rica porque rica de sabor, la más deliciosa. A mí me encanta
Y la verdad, si tienen peques en la casa, esta receta no le van a decir que no. Les va a encantar, le van a decir, deme más y más y más y más. Y lo mejor de todo que la pueden usar para desayuno, para cualquier hora de día, desayuno, comida y cena. Así es que es muy, muy, muy versátil esta comidita, ¿ok? Pero bueno, voy a traer los sartenes que voy a necesitar. Espérenme un poquitito. Voy a necesitar estos sartenes. Esta cosa como que se me sube. Y ando un poquito incómoda. ¿Sí prendió? ¡Sí! ¿Sí prendió, Ingrid? Yo no sé qué es lo que voy a hacer, chicos, cuando quiere cocinar así mucho, mucho, qué es lo que voy a hacer con la comida. Yo creo que voy a tener que regalar comida o no sé, porque mi esposo y yo no vamos a poder darnos abasto cuando cocine muchas cosas. Ahorita somos dos, imagínense. Quisiera que mis enanos pudieran comer, pero ellos no pueden comer, aunque les encanta esta comida, ¿eh? Miren, para eso voy calentando esto. Voy poniendo unos chilitos, 3 chiles. Les digo que esta receta les va a encantar porque es súper facilita, ¿ok? Miren, 3 chilitos, pero vamos a agregarle más aceitito. Oh, yo les recomiendo muchísimo que si ustedes pueden conseguir manteca, pónganle manteca, es mucho mejor, la verdad. Le da un mejor, le da un mejor delicioso. Me trabo, ¿verdad? Perdón. Le da un mejor sabor más delicioso a los frijoles. En serio, se los recomiendo. Nada más que yo no tengo ahorita manteca, lo voy a hacer con aceitito, pero es mucho mejor. Y la manteca de cerdo, ¿qué les puedo decir? Es lo mejor que le pueden poner a los frijolitos, ¿ok? Pero miren, vamos a agarrar esto así y vamos a ir poniendo el ingrediente principal de todo esto, que son los frijolitos de la olla. A ver, ¿qué anda diciendo por ahí? Estoy gritando, ¿dónde está su hija? No está, Fabricio. Paulette me abandonó las vacaciones, ¿tú crees? No está, esa niña me ha abandonado. Por cierto, hace ratito me llamó. Y gracias a Dios está bien, pero está con su otra familia. Tiene derecho también, ¿verdad? Y también para que se distraiga. Es que también estar aquí todo el tiempo en la rutina también es un poquito frustrante. Y luego más que ella está en la adolescencia, entonces sí como que se estresa y entonces digo, bueno, está bien, ahorita está relajadita para que regrese con todo. Miren, ¿a dónde se fue? Anda paseando, sí, anda paseando. Es lo que te digo, anda de vacation. Kenita Llanes, hola mi reina, si andas por aquí, saluditos, gracias por venirnos a acompañar un ratito. Hola corazón, ¿cómo estás mi reina? Qué milagrazo, qué milagrazo que andas por aquí. Mira, vamos a hacer unas enfrijoladas bien perris, Esta receta te va a encantar porque es una receta mexicana económica, facilita, rápida. Y pues a quién no le gusta el quesito, chicos. Miren, quesito, crema, cebollitas. Ay, no. Es algo riquísimo. Ay, y luego el chipotle. Ay, pues obvio, el chipotle no debe de faltar. Miren, para esta receta bien sencillito. El punto está en esto. En el frijolito, ¿ok? Si ustedes no tienen licuadora, va a ser un poquito difícil porque tiene que estar bien molido. Si ustedes son bien perris y pueden molderlos y los dejan lo más molidito que se pueda a mano, pues los felicito. Entonces lo hacen, ¿verdad? Yo la verdad no puedo, chicos, entonces yo voy a acudir a este aparato. No me queda de otra, porque la Ingrid tiene una manito como que no no aguanta mucho. Entonces, miren, para esto, bueno, lo voy a poner a hacer cucharada para que no se mire tan feo. Vamos a ir poniendo, yo voy a usar unas 3 tazas. 3 tazas de frijol, que son los 3 tazas de la licuadora, ¿ok?
Y le voy a agregar caldito. Obviamente, obviamente. Ok. Y por aquí tengo estos chilitos, miren. Es que esto es para darle sazón. ¿Ok? Esto es para que le dé sazón y para que le dé saborcito a los frijolitos, ¿sale? Los empiezo a leer. Ay, chicos, esta blusa no me gusta. Parezco loquita con ella. Se me mueve todo para acá, todo para allá. Ay, hola, Carlos Llama, saludos. La abandonó. ¿Cómo así? Dice Fabricio. Sí, Fabricio me abandonó. ¿Tú crees? Es que ya tenía tiempo que no salía. Yo tenía tiempo que no salía y pues ya tenía ganas de salir. Imagínense esa edad, chicos, todo el mundo quiere salir. Todo el mundo quiere salir y pues Ingrid siempre la tiene en casa, ¿verdad? Entonces dijo, ¡auxilio! Y huyó de mí. Y ahora que me habla le digo, ¿ahora ya me extrañas? Ay, dice, es que usted luego me regaña. Usted luego de todo se enoja. Ya saben cómo es la Ingrid. Es que la Ingrid no es puro amor. Ya les has dicho. Es que la Ingrid es un poquito estricta, ¿verdad? Pero se requiere, chicos, se requiere. Miren, voy a ponerle un ajito. Para esto le voy a poner este consomé de tomate. Sí, consomé de tomate, 2 cubitos, no pasa nada. Esto le va a dar sazón. ¿Que le va a dar colorcito rojo? Tampoco no pasa nada porque le vamos a poner salsita de chipotle y eso también le va a dar un toquecito rojo. Entonces eso no tiene nada que ver, ¿ok? Le va a dar un sabor rico. Vamos a ver por ahí. Ok, eso. A ver, voy a traer una cucharita para echarle esto. Vamos a echarle un poquito de chipotle. Miren, le voy a agregar esta cantidad de chipotle, una cucharada. Esta cucharada está chiquita, no crean que está muy grande, miren, está pequeña. Es como más o menos del tamaño de las que son cafeteras. ¿Ok? Para más o menos que sea una idea y no vayan a creer que es mucho, que ya que en la cámara se ve que son bastante chiles, pero no es así, ¿ok? Ok, una vez que ya esté listo, le pusimos entonces el ajito, el consomé, el chipotle. Acá tenemos dándole sazón al aceitito que le vamos a poner a estos frijolitos con estos chilitos de árbol. Y ¿qué otra cosita? Esto sería todo por ahí, ¿ok? Permítanme. Fácil, le podemos poner más ingredientes, lo podemos sazonar, pero la idea de esta receta es que sea sencilla. Para aquellas personitas que están buscando una receta súper económica y que no requiera de muchos ingredientes, entonces lo vamos a hacer así, ¿ok? Para que vean qué delicioso va a quedar con mucho sabor y no va a necesitar mucho, ¿ok? Voy a ir a licuar rapidito esto, miren. Ahorita les voy a mostrar la consistencia que debe de tener. Esto, así como va a quedar ahorita, no va a quedar no va a ser el final, ¿ok? Porque igual no va a quedar muy líquida. Entonces, permítanme. Voy a ponerlo a licuar rapidito, ¿ok? Les voy a hacer un poquito de ruido. Nada más denme un chancecito. Ay. Ahora sí, Ingrid, agárrate, porque estos chilitos ya te están diciendo que ya huele. Miren, estos chiles, así como, a ver, les voy a mostrar, así como los ven, tatemaditos. Estos están bien sabrosos cuando comes menudito o pozole, están riquísimos. Ahí va el bridazo, ¿ok?
estaba verificando que no quedara ni un frijolito así entero, pero miren cómo es que queda su textura. Miren, se dan cuenta que no está muy líquida, pero tampoco debe de estar muy espesa porque si no, no les va a servir de mucho para remojar la tortillita, ¿ok? Ahorita la vamos a dejar todavía mucho mejor con este, miren, con este aceitito, ¿ok? Aceitito y hay que agregar. Vamos a ver qué tal nos quedó. Vamos a ver. Ya quito la mano, chicos, porque hoy todo el día me he estado lastimando. Todo el día. Incluso que me lo volví a sangrar y mi esposo me dijo, ay Ingrid, ten cuidado, que no te acuerdas. Le digo, bueno, pues ¿qué quieres que haga? ¿Que no me cambie? Me estaba cambiando y se me atoró un pedazo de hilo entre la uña y como les comenté que se me partió un pedazo de la uña, pero pues obviamente la traigo ahí pegada pues todavía porque está entre la carne y la uña todavía están pegados ahí, pues o sea, nomás lo rebané, no lo corté todo por completo, pues. Y pues me lo jalé, chicos, así con el hilo de la ropa. Uy, no, me dolió tan feo y me empezó a salir otra vez sangre. De nuevo, otra vez lo mismo. Entonces, por eso ahorita me puse esto, porque solamente así recuerdo que tengo el dedo mal. Y luego lo ando metiendo donde no debo. Miren, ahorita les voy a ir mostrando la textura del frijolito. Primero quiero incorporar lo que es la grasita, el aceitito. Es muy importante que estén engrasaditos los frijoles, chicos. No lo vayan a querer hacer así. Ay, no, no lo voy a hacer con grasa porque no los quiero con grasa porque entonces los frijoles se les van a resecar. Entonces, ese es un tip muy, 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 muy importante. Igual ahorita les voy a mostrar cómo también, bueno, cómo los preparo para que no se me vaya a resecar tampoco la tortilla, ¿ok? Es muy, aunque no queremos, chicos, la grasa es bien indispensable. Es bien indispensable la grasa. Claro que hay de grasa a grasa, ¿verdad? Si ustedes tienen la manera de cuidarse y utilizar aceite que sea más, pues, ¿cómo les puedo decir? Que sea menos dañino, pues entonces úsenlo. Si ustedes quieren hacer así como nosotros, que nos gusta la mantequita de cerdo y que compran así como la Ingrid, económico, pues entonces no pasa nada. Miren, vamos a probar porque miren, esta licuadora, ahí le voy a agregar un poquito de agua para ponerle aquí, porque los voy a dejar ahorita que se estén hirviendo ahí, se van a resecar todavía más, entonces le tengo que agregar agua para eso, ¿ok? Dime, mi reina, a ver, dice, y hoy... Ay, mande, mi reina, ¿qué andan diciendo por ahí? Cuéntenme. Sí, mi reina. Ay, muchas gracias, mis corazones. Sí, por eso me lo tapé. ¿Y para qué les enseño? Se ve bien feo. Una vez que ya lo tengo lastimado y te lo vuelves a lastimar, le digo a mi esposo, oye, me va a quedar todo boludo. O sea, boludo de así como todo chipotudo y todo porque me lo estoy lastimando cada ratito. Entonces, miren, yo tengo mis uñas chiquitas. Se me partió casi una parte así de la mitad. Entonces está agarrándose con una parte todavía de la yema del dedo. Entonces me lo estoy levantando cada ratito y luego tengo que estar lavando trastes, lavar los trapos y todo eso. Pues me lo lastimo cada rato, chicos. Entonces me va a quedar como feito, yo pienso, ¿verdad? Pero ni modo, me pinto la uña ya que se me recupere y me la tapo. Miren, le voy a echar un poquitín de agua, más o menos como lo de una taza. Es que son gajes del oficio, chicos. Ah, no, le falta todavía. Lo de una taza de agua lo voy a poner. Se ve feíto, van a decir, ay, ¿qué es eso? Guácala.
Pero no pasa nada. Esto es del mismo frijol, miren. Miren, son de los mismos frijolitos. No le pongo caldo de los frijoles porque mis frijoles ya casi no tienen caldito, entonces no va a servir mucho porque aparte ese caldo no está muy líquido como el agua, está un poquito espeso ya. Ok, miren. Entonces, como le agregué un poquito más de agua, aquí lo que voy a hacer, lo voy a dejar a que esté hirviendo un poco. Lo voy a terminar de sazonar, voy a rectificar su sabor. No crean que van a quedar puro agua, chicos, no va a quedar pura agua. Ahorita se va a reducir todo esto porque lo quiero que se empiece a hervir para que se empiece a concentrar bien el sabor, que estén bien herviditos. Ahorita, antes de agregarle el agua, ya estaban bien resecos, así con esa textura no me sirve para nada para hacer las enfrijoladas, con esta textura tampoco porque está muy líquida y obviamente al momento de bañarlas pues no se le va a pegar mucho a la tortilla, ¿ok? Entonces hay que dejar que reduzca un poquito y vamos a dejarlo así, ¿ok? Para eso voy a ir rectificando su sabor. Yo en lo personal lo que le agregaría es un poco de sal. Pero yo le quiero agregar salecita de esta. Es salecita con ajo y perejil. ¿Ok? No los dejé muy concentrados de chipotle porque no los quiero que estén muy picosas, que estén comibles, nada más es para que le dé sazón. Si ustedes las quieren dejar que estén fuertes, pues le pueden agregar bastante. Por ejemplo, estos son 100 gramos, le pueden poner los 100 gramos de salsa de chile chipotle y les va a quedar bien concentradito. Pero si tienen peques, pues no le pongan mucho, porque ahorita voy a hacer poquitas cebollitas con habanero y entonces obviamente si está picoso y voy a ponerle cebollitas con habanero, pues va a estar más picoso y pues la idea es comer rico y que podamos comer así picosito pero comible, ¿verdad? Miren qué rico están hirviendo los frijoles, qué rico están hirviendo. Chicos, en lo que están hirviendo ahí los frijolitos, ¿qué les parece? Y voy quitando primero estos frijolitos que me quedan aquí porque no los podemos dejar que esté mucho tiempo en lo caliente. ¿Saben por qué? Porque se van a echar a perder más rápido. Entonces es como que agarra los que ya utilizaste y llévalos al refrigerador otra vez. ¡Rapidísimo! Otra de las cosas, chicos, si los frijoles los están cuchareando cada ratito, una vez que después de que estén cocidos, hay que estarlos hirviendo para, perdón, para que no se les vayan a echar a perder rápido, ¿eh? Yo en este caso, como no los había utilizado, ahorita saqué poquitos, ya me quedan poquitos, así es que casi no es nada lo que me queda, entonces ya para mañana ya me los saco. Así es que ya no me preocupo tanto. Sí, Jan Ramírez, que por cierto te voy a ser bien sincera del mundo, no he checado el live anterior, corazón, pero en estos días tenlo por seguro que me voy a poner a revisar tanto como este y el otro. No, una por las recetitas, ¿verdad? Porque las voy a pasar en mi libretita, como las otras, y la otra porque hago revisiones, ¿verdad? Hago revisión de cositas y no lo he hecho porque he estado un poquito ocupadita, para serte sincera, y de hecho ahorita el día de hoy que íbamos a grabar, bueno, que tenía que grabar, me salió también un improviso ahorita a las 5:30. Imagínense, chicos, estoy esperando allá a la persona a las 5:30, estamos haciendo mi esposo y yo tiempo ahí, luego a regresar corriendo y tener que organizar todo aquí, por eso es que me retrasé un poquito, ¿verdad? Entonces, así hemos estado en estos días, que entra, que sale, que vas y vienes, así. Y a donde nos está tocando ir, chicos, está bien lejos de donde vivimos. Y ahorita hay un tráfico cañón. Tráfico cañón, no por el horario, porque está algo en obra, imagínense. Está súper el tráfico y está súper lento a unas ciertas horas y con el calorón está súper estresante. Así que cuando llego a la casa, por más que quiero hacer muchas cosas, a veces
ya no me alcanza el tiempo. Pero estos días sí lo tengo que hacer, chicos, porque también si dejo que se me junten las cosas, después es peor para mí. Entonces tengo que hacer un esfuerzo. Miren cómo están empezando a reducirse los frijolitos. A ver, vamos a probarlos así. Ay, no, dejen agarrar una cucharita porque ya está bien caliente. Ahorita les voy a leer poquito, ¿eh? Es que, ¿saben qué, chicos? Quiero terminar de hacer la receta para poderme platicar con ustedes tantito, ¿sale? Para poderme platicar, porque hay muchas personitas que quieren ver la receta y quieren descansar, tienen que ir a trabajar. Entonces digo, hago la receta y ahorita nos ponemos a platicar un ratito. Para mí, para mí están muy buenos. Para mí lo personal, yo le agregara más consomé, pero no le voy a agregar mucho. No le voy a agregar mucho porque luego mi esposo va a decir, ay, Ingrid. Tienen su saborcito así rico de ajito. Entonces quedaron súper delis. Entonces ahora sí, Ingrid, vamos a partir un poquito de cebollita para curtirla con limón en lo que preparamos aquí está el cebollita habanero, en lo que voy preparando ya las tortillitas. Esta receta me encanta porque es facilita y la verdad si tienen pequesuta. A los niños les encantan este tipo de recetas, chicos. Les fascina. Miren, aquí ya tenemos estas cebollitas. Era media cebolla, pero como era una cebolla grande, pues sí sale bastante, miren. Y pues nada más se supone que va a ser para 2 personas, ¿verdad? Pero pues ahorita voy a comer nada más yo. Y pues ahorita mi esposo a ver si se le antoja. Si no, pues ahí ya va a estar la comida lista para cuando él tenga hambre, ¿verdad? Y voy a picar nada más medio habanero porque la verdad sí están bien picosísimos. Aquí le pusimos chipotle que nomás le gusta ese toquecito de sabor. Los chiles de árbol que ya están resaltando su sabor en el frijol. Entonces hay que cuidar el chile habanero porque hay que ser machín, pero no tanto. Ok. Y ahora sí. Yo no me quiero enchilar los dedos, entonces hay que agarrarlo con cuidado. A ver, dice... Hola, mi reina, dice Alecita. Ay, mi reina. Ay, sí, ahorita te voy a poner. Sí, en frijoladas. El día de hoy estamos haciendo enfrijoladas, mi reina. Sí, ahorita te voy a poner corazón junto con Itzel. ¿Qué tal? Buenas noches. Una vez te escribí y me gustó porque me mencionaste. Ahí estuve ahí, qué rico guisa. Socorro Torres. Muchas gracias, Socorro. Gracias, gracias. En serio, mi reina. El día de hoy estamos haciendo enfrijoladitas. Mira, ya tenemos el frijolito bien listo. Ahorita lo estamos, bueno, de hecho ya le voy a bajar a temperatura media porque lo que estamos buscando ahorita dejarlo en su mero punto para que pueda absorber en la tortilla. Es que lo que no queremos es que esté muy reseco, que queden así calduditas ricas, pero tampoco que no sea un caldo de tortilla, ¿verdad? Ahorita les voy a mostrar cómo nos va a quedar. Claro que sí, Fabricio, ahorita te voy a invitar unas bien perris. Mira, voy a traer limoncito, le vamos a poner ahorita un poquito de pimienta y también le vamos a poner, miren, sal con ajo y perejil. De una vez. Salecita, ajo y perejil. A ver, dice Alecita, ¿todavía andas por ahí, Alecita? Abigail, dice, hola, Abigail. Bienvenida, mi reina. Pimientita. Sí, miren, le voy a poner pimientita. Bueno, entonces voy viajando. Claro que sí, claro que sí. Vénganse para Tijuana. Son bienvenidos todos a comer aquí en mi humilde casa. Claro que sí, chicos. Ustedes son bienvenidos. Ustedes son parte de Casa Culinaria.
traigo como la terrible sospecha de que ojalá los limones no me vayan a salir como muy ácidos. Ahorita mejor los voy a probar, ¿verdad? Oigan, chicos, y cuéntenme cómo han estado. Yo ni les ando poniendo mucha atención, ¿verdad? Porque estoy bien enfocadita en la receta, chicos, ¿eh? Pero creo sí estoy saludando a la gente que está llegando, a todas esas personitas. Gracias por acompañarme el día de hoy. Espero les guste esta receta súper facilita, económica. Y la verdad, nosotros los mexicanos nos encanta el frijol, chicos. Y esta receta, la verdad, es algo que no debe de faltar en tu despensa del día a día. No. No están amarguitos los limones. Fíjense que se me olvidó revisarlo, pero parece que no. Miren, chicos, les voy a mostrar poquito, a ver, cómo, los voy a mover poquito, para que vean cómo es que debe de estar la textura del frijol, porque si se los muestro aquí siento que no lo van a apreciar igual. Ok, una movidita rapidito. Ay, vénganse para acá conmigo, vénganse para acá. A ver, miren. Miren su textura. ¿Ya vieron? Miren. Así es como debe de estar. ¿Ok? Lo vamos a dejar así, ya lo voy a retirar de fuego porque de todas maneras esto sigue espesando y esto se puede ir resecando entre más esté en la estufa, pues en lo caliente, entre más esté hirviendo. Entonces no queremos que eso pase, entonces hay que retirarlo, ¿ok? Entonces para eso hay que ponerlo por aquí. Y aquí rapidito vamos a poner a calentar el sartén donde vamos a ir preparando las tortillitas. Miren, aquí tengo las tortillitas de maíz, que por cierto, por suerte tengo poquitas tortillas, chicos, porque le dije a mi esposo, se me olvidó comprar las tortillas. Fuimos a este asunto, pasé a comprar unas cositas que me hacían falta y las tortillas, bien, gracias, Ingrid, bien, gracias. Pero, gracias a Dios, como nada más somos dos, dije, con estas nos alcanza. Aquí nada de que, no. Estas tortillas no me gustan, claro que sí. Estas tortillas se pueden hacer. Miren, chicos, el sartén lo engrasé con un poco de aceite, miren. Miren, engrasadito, no está así en abundancia porque no queremos que se toste, no queremos tostadita, ok, lo que queremos nada más darle una, ¿cómo se le puede decir? Una toreadita a la tortilla en el aceite, medio doradita porque a mí sí me gusta que las orillitas queden doraditas para que no se haga así como masudo al momento de que se empieza a remojar. Así es que les recomiendo, ahorita les voy a decir cómo las voy a dejar y pues me voy a preparar por lo pronto para mí porque pues mi esposo no viene, ¿verdad? Pero miren, ustedes ya se dieron cuenta que con 3 tazas de frijol, todo lo que sale. Ahorita van a ver cuánto es lo que voy a necesitar para hacerme las mías y cuántas personas más pueden comer con esta cantidad, ¿ok? Aquí están ya las cebollitas curtidas con el limón. Está súper riquísimo. Ay, Pitzel, que diga, ¿cómo te llamas? Alecita. Son 2, dijo conmigo, no cuenta. Ah, claro que sí. Sí, es cierto. Y Fabricio. Hola, dice Iram, ¿cómo estás? Dios te bendiga a ti y a tu familia. Hola, Iram, ¿cómo estás? Qué milagrazo, bienvenido, Iram. ¿Cómo has estado, Cuéntanos cómo has estado, Iram. ¿Cómo has estado? Ya ves que habías estado malito, estabas enfermito, habías dicho. ¿Cómo has seguido de salud? Mira, la Ingrid con mucho calor, ya te la sabes.
Hoy vamos a hacer unas enfrijoladas bien perris, Irán, para que anotes la receta. Es una receta económica, súper económica y facilita. Mira, con unas cebollitas curtidas y habanero que ya preparamos. Aquí ya tenemos poquito aceite, poquito remojado. Yo creo que lo voy a tener que poner un poquito más porque lamentablemente el sartén que estoy utilizando está muy grande. Muy grande y tampoco no queremos, o sea, no es mucho, pero tampoco es poquito. Miren qué sencillito es esto. Por este lado tenemos el queso fresco. Ustedes pueden utilizar el queso fresco, pueden utilizar queso doble crema, pueden utilizar requesón, pueden utilizar queso panela, el queso que a ustedes más les guste, ¿ok? Y también esta receta, chicos, si las quieren rellenar y en la parte de arriba le quieren poner queso para gratinar, entonces miren, en vez de prepararlas individual en el plato, si no tienen microondas, entonces las van a preparar todas, las van a ir poniendo sin hilerita y las van a bañar todas aquí, ahorita, así como lo voy a hacer en el plato, pero en el sartén, ¿ok? Y ahorita les voy a decir cómo la pueden ir poniendo para que lo hagan gratinada, si en dado casos que ustedes todavía le quieren poner otro queso aparte. La pueden hacer de 3 quesos, miren, rellenarla con queso fresco. Para la parte de arriba le pueden poner el queso que es para quesadillas y queso cotija con cremita y eso, y le da un sabor riquísimo. Miren, voy por un plato que es en el que las voy a envolver. Ay, perdónenme por traer tanto ruidajo. Miren, es que aquí las voy a envolver. Este es para emplatar, ¿ok? En primer lugar, se va a poner la tortillita y se va a pasar con un poquito en el aceite, así. Vamos a dejarla poquito, le hacía falta que calentara un poquito más, porque obviamente le echo un poquito más de aceite, pero no pasa nada, miren. Nada más es poquito, recuerden que no es dejarla muy tostada, porque si no, no se van a poder envolver igual, ¿ok? Ok, miren, lo voy a poner aquí, vamos a agarrar quesito. Vamos a agarrar quesito con esto. Que por cierto, esto lleva el queso desboronado. Y que no crean que esto se tiene que poner así como un cuadro de queso o algo. Esto se le pone así, miren. Así desboronadito. Se envuelve y ahí va. Para eso se tienen que ir montando en el plato así, miren. Ahí va una. Ok. Vamos a poner la otra. Ay, esta blusa me trae toda incómoda. Parezco embarazada con esta. Me gusta, pero es que como ahorita ando en movimiento y todo eso, pues se me hace toda chueca y se me mueve y es muy incómodo. Ay, cosas de mujeres, ustedes me comprenden, ¿verdad, chicas? Que sí. La chica soy yo. Ahorita les voy a leer, chicas. Ahorita les voy a leer. Ay, este es mi trapo salvador. Me salva de todo el calor que tengo por aquí. Miren, simplemente es rapidito, una bañadita por el aceite. Amor, ¿vas a comer? Bueno, entonces le voy a dar a mi esposo. Me emociona porque no voy a comer solita. Es que a mí me gusta que él coma conmigo. Cuando no come conmigo, bueno, aunque no estemos sentados los dos allí en la... Lo voy a dejar poquito remojando. Aunque no estemos sentados los dos allí en la barra comiendo, pero yo ya me siento a gusto porque ya está, sé que está aquí conmigo. Y me gusta que me haga compañía, la verdad. Cuando no me hace compañía, lo regaño. Miren, chicos. Cuando no me hace compañía, don Johnny, la Ingrid se enoja. Y luego a él le gusta que se las ponga bien gorditas, ¿eh?
O sea, que lleve bastante queso, miren, muchísimo. Ahorita traigo muy sensible los dedos, chicos, porque casi no traigo uñas. Y cuando no les pasa que cuando traen así las uñas bien finitas, o sea, bien al ras, como que duele, ¿verdad? Como que lastiman. Ya va a estar, amor, ¿eh? Si ustedes no quieren que estén muy grasosas, pueden tomar una servilleta y en la parte de arriba le van a pasar así para que quitarle el exceso de grasa del aceite, ¿ok? Bueno, para algunas personitas que a lo mejor pueden decir, ay, no, está muy grasosa, eso no me gustó o algo. Mira, por cierto, esta se reventó, pero lo que vamos a hacer es esto, mira. Vamos a taparla. Como no te la vas a comer rodando, entonces lo que vamos a hacer así y la vamos a tapar así. Ok. Así, chicos, miren. Lo que quisiera yo es que vieran cómo le voy a ir agregando aquí. Me gusta bien caliente el frijol, ¿verdad? Déjenlo caliente un poquito más, porque a mi esposo le gusta la comida bien caliente. Y yo, como estoy acostumbrada a comerme las cosas frías, la verdad, luego se las doy así medio tibias y me dice que no se la doy caliente. Ay, no. Miren qué rica textura quedó. Ahora sí. Miren qué sencillito es esto, chicos, ¿eh? Mira. A mí la crema así simple no me gusta, porque se me hace que me empalaga. Entonces, a mí en lo personal me gusta agarrar y sazonarla, pero como ahorita no tengo consomé de pollo, ya saben que me gusta agregarle. Le puse un poquito de sal con ajo y perejil y vamos a ver qué tal nos quedó. A ver. Ahí está, muy bien. Ahora sí, vamos a empezar a bañar esto. Espérenme. Voy a traer un poquito de queso cotija para ponerle también en la parte de arriba. Ese quesito ya casi se acaba. Miren, ahora sí, vamos a bañar. Pero para eso vamos a utilizar esta cucharona. Esta cucharona que tengo por aquí, ¿ok? Entonces, miren. Le vamos a poner en la parte de arriba más tecito del fresco, ¿ok? Más quesito del fresco y le vamos a poner queso cotija. Ok. Y vamos a agregarle sus respectivas cebollitas, que estas sí no deben de faltar aquí. Aquí en Casa Culinari no deben de faltar las cebollitas curtidas. Y miren, esto es lo que se va a comer. El esposo de la Ingrid. Esto, chicos,
esto es lo más rico del mundo. Aunque es una receta súper económica, es súper deliciosa. Miren nada más. Ay, 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 qué delicia. A mí me encanta. Miren todo el queso que tiene en la parte de adentro. Ustedes le pueden poner el queso que quieran, ¿eh? O sea, la cantidad que ustedes quieran. Si es que les gusta mucho que esté así muy, muy gordota, pues miren. Aquí está el quesito, la cremita, las cebollitas. Miren el frijol. ¿Se dan cuenta que no quedó como agua? Miren cómo quedó bañadita. Ay, 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 ay. Me encantan las cebollitas curtidas. Amor, ahora sí, chiquito. Vente a comer, papacito. Vente a comer. ¿Cuál, amor? ¿Sodita con hielo quieres? Ok, miren, déjenle, voy a dar a mi esposito su comida, ¿ok? Ahorita me voy a servir las mías. Ay, 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 ay. No le puse mucho chipotle porque no te gusta mucho con chipotle. Bueno, es que sí le gusta el chipotle, pero no le gusta así que estén muy, muy concentradas los frijoles. ¿Qué te parecieron, amor? Dime la verdad. Bueno. ¿Ya nos podemos casar? ¿O todavía? ¿O todavía no nos podemos casar, señor? Sí, pero no estoy No nos podemos casar. No se vale, chicos. No se vale. 8 años consintiendo a este hombre y no me puedo ganar. Yo estoy como la J-Lo. ¿Y el anillo para cuándo? No es cierto, amor mío de mi corazón. Amor mío de mi corazón. Ya le di a mi esposo. Ahora sí, ya puedo estar a gusto, chicos. Ya atendí a mi grandiosa familia. Ay, por cierto, amor mío. Dejé la secadora ya. Todo lo que da. Déjame, voy a traer el otro plato. Se me sube esto, parezco piñata, amor. Con esta blusa, ¿verdad? No. Parezco piñata, sí me siento como piñata yo. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella. Caminé hacia la puerta, te escuché gritarme. Ay, 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 yo ya me quiero comer esto. Y sabes que hasta se antojan así los taquitos. Vamos a ponerle un poquito más de salsito. No, es que en realidad, bueno, sí. Yo me voy a comer 3. Les digo más que de suerte tengo tortillas porque se me olvidaron. Y ya no quise ir a comprar. Sí, de suerte. Porque ahorita como no hemos comido así mucha tortilla. Cuando hay peques en la casa, pues siempre tiene que haber tortillas. Pero cuando no, uno como
como adulto como sea. Las criaturas, chicos, las criaturas. Entonces, por eso, como ahorita nada más somos adultos, pues se me olvidan las tortillas. Aunque compré para hacer de harina, porque le dije a mi esposo, prefiero estar haciendo de harina porque a mí me encantan los burritos. Y yo, mientras salga para hacer tortillas de harina aquí en la casa, estoy feliz. Feliz. Vamos a ver. Ahora sí, ya voy a poder chismorrear. ¿Algo más que se te ofrezca, amor? No, no puedo entrar. ¿Todo bien? No puede servilleta. ¿No te pasa un trapo? No, no, quiero parece. Y las cebollitas. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal queda. Listo. Ahora sí. Miren. Yo me hice 3. 3 nada más. Miren. ¿Qué es lo que les dije? El punto está en el frijol. No debe de estar muy líquido, no debe de estar muy espeso para que, miren, se puedan bañar y lo puedan comer rico. Así que no está nada de agua. ¿Cuánto viste? ¿Como 30 que viste? 4, amor. Miren, miren, miren. Vamos a ver. Qué delicioso esto. Ay, voy a apagar esto. Miren, chicos. Vamos a bañarla. Aquí. Ay, se le salió el quesito. No importa, lo voy a comer así. Es que yo estoy aquí parada. Es lo más rico del mundo. Esto es lo más rico del mundo. Esa bandera está bien brava, ¿no? Ah, está picosita. ¿Te enchilaste? Dice mi esposo que el habanero está bien picoso. Sí, la verdad, está picosísimo. Sazón, dice, se ven geniales las enfrijoladas, amiga Ingrid. Gracias, Sazón Mexicano, bienvenido. Gracias por estar aquí acompañándonos. Sí, están buenísimas. La verdad, tienen un sabor riquísimo. Miren. Miren cómo está la tortilla. ¿Ya, amor? Miren la tortilla, cómo quedó. O sea, se parte súper bien. Ay, amor, tan poquito. Miren. Están buenísimas. ¿Ya no puedes más? ¿Eh? ¿Ya te lo tienes a dormir? Ay, chicos, me voy a sentar un poquito. Más que les digo que mis bancos están súper altos, pero la verdad, últimamente me siento muy cansada de la espalda. Y prefiero estar aquí. Y aparte hace mucho calor. Yo no sé por qué hace tanto calor aquí. Demasiado. Miren. Vamos a comer. Ahorita sí voy a comer. Esto sí lo voy a comer más a gusto porque no está tan duro. Y pues se me hace... Ay, miren nada más. Miren su delicia. Miren cómo está tan rellenísima de queso. Y a mí que me encanta el queso
el queso fresco. Todo tipo de queso me gusta, pero me gusta mucho el queso fresco. Y más si me lo estoy comiendo en taquitos así. Delicioso. No puedo, chicos. No puedo. Me van a perdonar, pero no puedo estar sentada ahí. No. Tengo mucho calor y estar ahí sentada como que me siento más calorada. No sé qué me pasa. A ver, voy a platicar un ratito. Muchas gracias por todas esas personitas que nos están regalando su like. Gracias por acompañarnos a preparar estas ricas enfrijoladas el día de hoy. Como les comentaba, chicos, es una receta súper económica, facilita. Pero la idea es esa. Compartirles una recetita económica, que no gasten mucho y que vean que pueden comer con unos simples frijolitos, cremita y queso, algo tan delicioso. ¿Saben una cosa? Esta cosa me está dando mucho calor. ¿Por qué, Fabricio, dices que me olvidé de ti? ¡Ay, de tu plato de comida! Amor, es que dice Fabricio que si le invito un plato de comida y como no serví más que 2. Fabricio, se me olvidaron las tortillas. Ay, no, qué mala soy yo. Se me olvidaron las tortillas. Sí, Alecita se fue rápido. Sí, me dijo, Ingrid, ponme de moderadora, porque quería hacer no sé qué, pero le pregunté, ¿andas todavía por aquí? Y ya no supe nada de ella, corazón. ¿Suscribirse a la gente que se conecta? Yo creo. ¿Ya le puso? Sí, no le entendí. Será suscribirse a la gente. Porque dice que no le aparece, que no nos puede ver, no se puede suscribir a la gente que se conecta. ¿Quién sabe qué rollo trae la Alecita? Ay, no, ahora sí estoy comiendo, chicos. Es que la verdad están bien deliciosas. Y este tipo de comidas a mí me encanta. Una, porque la puedo comer bien a gusto. No me lastimo para nada. Y la otra, pues, como les comento, ¿a quién no le va a gustar el quesito, la crema, los frijoles? O sea, miren. Es que siento que cuando Ingrid come ya no se ve tan apetitoso porque yo siempre revuelvo mi comida. Pero lo que les quiero mostrar es que miren cómo quedaron la textura de los frijoles perfectamente. No bañaron la tortilla al grado de remojarla así como si fuera caldo. Claro que no. Miren, quedaron súper riquísimos. La tortilla también no se desbarató. Miren, al contrario, ahí está el pedacito entero. Y miren cómo está su rellenito. O sea, está súper rico. Ya les comenté que el punto está no dejar los frijoles muy aguaditos, tampoco muy espesos. Es que no les puedo decir que sea una textura así como homogénea, porque como les comento, no debe estar muy espeso, porque de todas maneras el frijol al momento de que lo dejas reposando se empiezan a espesar más y más. Y deben de dejarlos bien engrasaditos, y el punto también es la tortilla, debe pasarse una engrasadita en el aceite, porque si no se les reseca y entonces ya no salen igual, ¿ok? Esos son los 2 puntos muy importantes, ¿ok? Para hacer estas deliciosas enfrijoladas, que aunque ustedes no crean, tiene su chiste, chicos. Van a decir, hay unas enfrijoladas, ¿cómo puede tener su chiste? Pues sí, tiene su chiste. Hola, ¿qué voy a ir? ¿Qué dice, mi amor? David dice que sí, que queda. ¿Qué queda, David? Hola, acabo de llegar, David, bienvenido. Dice que queda para mí. Mira, pues quedaron muchos frijoles todavía. Y qué bueno que me preguntaste, porque miren, ¿cuántas personitas creen que ustedes pueden comer con estos frijolitos que nos quedaron por aquí? Yo creo que sí me sirvo otros 2 platos más de enfrijoladas, otros 2 platos más bien bañaditos con 4 enfrijoladas. Entonces 2 platillos más. Entonces con esas 3 tazas de frijoles pueden comer bien 4 personas. Dice Vázquez López Omar.
Ayer hice así en el baño. Ayer hice así. Ay, Vázquez, te pasas, Omar, ¿eh? Pues entonces has de haber comido bien delicioso. De atrás para abajo. Pero ¿qué es lo que comiste así? ¿Habanero? No. O los frijoles, sí, por los frijoles, que los frijoles se ven feitos. Ay, no digas el por qué. Por eso se lo está diciendo. Perdón, pero la verdad están bien buenos y ahora sí estoy comiendo. Dice Dina que le dio un poco de... Ay, qué mentalidad tan débil tiene la gente. Te dio un poco de asco, ¿por qué? No, por lo que dijo Itzel, de que había ido al baño. No, a mí no me da asco. No pienses en esas cosas. No pienses en esas cosas y ya. Está reguñando los pies. Quiero que le vea algo. No, no le puedo dar, papá. Dice, qué bien, amiguita, dice, vine, yo venía manejando, pero venía viendo desde... ¿En serio? Sazón mexicano, ¿a poco vas manejando y vas viendo el live? Que por cierto, amor. A ver, Sazón mexicano, yo tenía una pregunta. Qué chismosa soy, ¿verdad? Vas a decir, pues ya ver todos los videos. Pero estaba preguntando, que si ahí donde subías tus videos, ahí es donde tienes tu restaurante. Es que está bien bonito el paisaje, está bien padre. Me tocó un habanero. Está bueno, poco no Me tocó un habanero, está bien perris, ¿eh? Ay, ay, ay. No, pero la verdad les voy a decir una cosa. Ustedes se dan cuenta que por lo regular, no es que no me gusta la comida, está rico, pero esto es algo que la verdad lo puedes comer tan a gusto, tan tranquilo, que a mí me encantan, miren. Yo me di la enchiladita porque aquí están los habaneros, miren, de las cebollitas curtidas que le puse. Pero lo demás no está nada picoso, al contrario, nada más es el puro saborcito. Esta receta se puede decir que es económica, chicos, pero si la venden, si tú vas a un lugar, a un restaurante o una fundita, aquí en Tijuana, pides un platillo de estos mínimo, te lo van a vender como en unos 100 o 130 pesos. Sí, mi amor. De 100 a 130 pesos, ¿saben por qué? Porque te lo van a dar acompañado a lo mejor con unos huevitos. De nada, amor. Acuérdate que siempre es gracias a Dios. Ok. Y si te lo... Ok, te van a dar con huevito y todo, te lo van a dar como en 100, 130 pesos el platillo. Pero miren, prepara lo mejor en casa y te lo comes súper riquísimo. Yo ya me comí 2. Miren, miren cómo están rellenas. Miren cómo ni siquiera... Ahorita les voy a mostrar una entera. Miren. Chéquense el dato. No se desbarata la tortilla para nada. Miren su textura del frijol, cómo cae. O sea, está súper rico. Entonces, prepárenlo, chicos. Me voy a comer el último bocado y ahora sí vamos a chismorrear. Listo. Gracias, Diosito Santo, por estos ricas enfrijoladas. Son las enfrijoladas más perris que me he comido en la vida. ¿Por qué? Porque las preparé a mi gusto. Ese es el punto, chicos. Preparen las cosas a su gusto. Y con eso. Con eso van a hallar el sazón perfecto para su paladar. Cada paladar es diferente. Claro que podemos encontrar diversidad de platillos y puedes comer de diferentes personas y te va a gustar.
Pero no hay nada mejor como encontrar el punto perfecto, el tuyo, tu gusto. Yo ya encontré el mío en muchos platillos, chicos. En muchos, sí. Por eso me encanta cocinar. Ahora sí, vamos a platicar un ratito. Sazón. En serio. Ay, pues déjame felicitarte. Está hermoso tu casita. Ay, no, la verdad me enamora todo. Esos paisajes donde se siente la naturaleza. Ay, me encanta. Y yo dije, ay, qué bonito lugar, la verdad. Perdóname. Te felicito, la verdad, por tener un lugar, un espacio, un hogar y un espacio donde se ve que está con mucha armonía y que se siente mucha paz. Porque yo cuando veo los clips de los videos donde estás pasando así parte de me imagino, de tu casa o algo, se siente tan bonito ver así como todo verde, bien bonito. Ay, no sé, a mí me encanta. Algún día que la Ingrid tenga su casa, va a tener muchas áreas verdes. Porque me gusta todo eso. Me gustan mucho las plantitas y todo eso. No sé por qué de un tiempo para acá me hice así, chicos, porque antes no era así. Pero hoy en día como que estoy dándole amor a la naturaleza, a las cosas, no sé. Es que ya estoy viejita, yo creo, ¿verdad? Y no tiene nada que ver el que estés viejito, simplemente que ya estoy entrando en conciencia, ya estoy en la madurez. Porque la verdad sí, yo era una joven que no tenía conciencia ni madurez. Era, chicos, era. Ay, pues, cuéntenme, chicos, ¿qué les pareció estas enfrijoladas, la verdad? Quedaron buenísimas. La verdad, ya está esta faja que traigo ya casi revienta. No les puedo decir el botonazo porque no es de botones, pero... Ay, en serio, ya siento que me va a reventar. Van a decir, a Ingrid, si por eso no quieres comer, ¿verdad? Porque luego no te queda esta cosa. No, sí me queda, chicos. De hecho, me queda grande, puedo comer lo que yo quiera y no me incomoda para nada. Nada más que ahorita, pues es normal. Que cuando como siento así como esta parte de aquí inflamado. Entonces ya. Quiere decir que Ingrid quedó súper llena. Mira, me comí 2:30 y quedé satisfecha. En serio, ya tienes problemas, dice Nilda. Hola, Nilda. Hola, mi reina, bienvenida. Gracias por venirnos a acompañar. Dice Aaron Sánchez, dice un cordial saludo, Ingrid, excelente noche. Gracias, Aaron. Muchísimas gracias por venirnos a acompañar. Preparamos unas deliciosas ensaladas, en frijolada, chicos, el día de hoy. A ver qué les parece mi recetita. La verdad, yo me siento con mucho calor, chicos. Me siento muy acalorizada. Necesito tomar algo más refrescante que eso no. Yo siento que necesito la coca. Necesito la coquita. Un poquito nada más. Ay, Dios. Ya vine, chicos, perdónenme por haberlos dejado un momentito. Tuve que enfadarme un poquito porque ya ven que acabo de comer y es bien incómodo. Me trabo mucho para hablar por estas cosas. Por los brackets, me trabo muchísimo. La otra, acabo de comer y pues queso y todas esas cosas. Y ustedes ya saben este tipo de detalles. Y me trabo mucho más por evitar abrir la boca. Entonces dije ahorita, mejor voy y rapidín.
soluciono ese problemita. Miren, chicos, los frijoles. Es que la verdad, estos frijoles me encantaron porque parecen como los frijoles puercos. Así. ¿Sí o no? Miren, la neta. Miren su textura, se dan cuenta que no están aguados, no están líquidos. Y ahorita, por ejemplo, si ya los quieres utilizar para hacer unas enfrijoladas, ya con esta textura no te van a quedar igual. Ya les tienes que dejar un poquito más líquidos. Le tienes que poner a fuerzas un poquito más de agua. Y por ende, pues los tienes que volver a rectificar de sabor. Porque ya con esto ya no se bañan igual, miren. Por eso les digo que no debe, o sea, tiene que tener su chiste. Les digo porque todas estas cosas yo ya cometí todos esos errores y no me salían y no sé, o sea, no quedaban así ricas, remojaditas, deliciosas y yo decía, ¿por qué no me quedan? Por eso. Y tantas veces eché a perder las enfrijoladas hasta que me salieron, chicos. Así es como la Ingrid ha aprendido, experimentando, echando a perder muchas cosas y así es como poco a poquito le he hallado el punto a todo. Pero bueno, espero les guste esta receta, chicos. Pruébenla, les va a encantar. Si tienen peques en la casa, quítenle el picante. Quítenselo. Este pues está dulce, no está muy picoso, así es que si quieren quitarle, nada más échenle un toquecito para que nada más le dé sabor a los frijolitos, ¿ok? Ay, y como les comentaba, chicos, si ustedes no lo quieren, las quieren hacer con 3 quesos y le quieren poner queso gratinado, entonces en vez de ponerlas todas en el plato, las van a, porque no tienen microondas, lo pueden hacer también en el microondas y hacerlo en el plato, pero si no tienen, las van a poner todas acomodaditas en el sartén, así como en hilera. Las van a bañar con el frijolito y le van a poner el queso, todos los ingredientes, pero el queso, antes de ponerle la crema y queso, le van a poner el queso para gratinar. Lo van a tapar con aluminio y lo van a dejar poquito a fuego bajito. No mucho tiempo para que no se les vaya a resecar el frijol, ¿ok? Ya después, ahí en el mismo sartén, pues entonces le ponen todos los demás ingredientes y pues ya nada más con una espatulita las van sirviendo en el plato, ¿ok? Pero bueno, a mí la verdad no me gusta mucho así, a mí me gusta más así con el queso fresco, como que el queso fresco se me hace que le da mucho mejor sabor, o el queso doble crema, no el queso crema, chicos, doble crema, ¿ok? Pero bueno, ay, la Ingrid que tanto habla, pues. Ay, Jan, sí tenemos muchas recetitas. De hecho, esta semana vamos a hacer, por fin, chicos, esta semana yo les voy a hacer esa recetita que tanto me ha pedido ese seguidor, que la verdad no recuerdo cómo se llama, porque no nos escribe mucho, pero por aquí anda con nosotros todo el tiempo acompañándonos, unas tortitas de avena. Así es que la próxima receta, chicos, ya lo dije, así es que no hay vuelta atrás. Y que voy a hacer las tortitas de avena, ¿ok? Así que vamos a ver cómo las vamos a acompañar, las vamos a preparar bien sabrosuris, ¿ok? Vamos a complacer a ese seguidor porque tiene mucho tiempo diciéndonos que quiere esas tortitas y yo siempre le digo sí, 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 y esta Ingrid nomás no. Pero una de las cosas, chicos, les saco también porque miren, yo ahorita puedo hacerla porque digo, ok, si mi esposo no tiene ganas de comer, como son cosas saludables y como no son carne y todo eso, mi esposo es más como de rancho y le gusta más ese tipo de comidas, frijolitos, huevitos, arrocito, carnita, calditos, ya se la sabe, ¿no? Entonces ese tipo de comiditas son como que más nice para cuidarte un poquito más. Entonces si él no la ha probado, como que no le va a gustar, no es como que no le guste, no, él es de las personas que si no prueba, pues dice, no me hagas eso de comer, pero lo voy a hacer. Yo sé a mí sí me gustan las tortitas. Y pues yo sé que una vez que lo pruebe a él, cuando me las prepare, le van a gustar. Así es mi esposo, chicos, es medio chiquión. Ay, Ingrid, qué rico, ¿te gusta la coca? Claro. Esa Ingrid no puede estar sin la coca, chicos. Yo me tengo que recargar un poquito, la verdad, yo ya me cansé. Es que la Ingrid ya está toda renqui. Todo le duele, chicos, me duele la espalda. Me duele todo. Bueno, no, más que nada es la espalda. Lo que siempre me duele. A ver, vamos a platicar un ratito aquí con la gente. Porque yo he estado hable y hable ahorita mucho y la verdad que sí no les he puesto atención. Me da como que vengo muy perica y muy así. Ay, dice
pues es que ya muchos ya se fueron y ya no sé si están aquí. Dice, ¿cómo que eres joven? ¿Cómo que eres joven? Yo te veo re joven. Sí, David, quise decir que no estoy joven. Es la verdad, David. Ya a mi edad no creas que estoy tan nuevecita. Ya todo me rechina. Ya todo me rechina, chicos. No crean que no. Pero pues ni modo. Te pasé la de arroz tapado. No, ya Ramírez, era el de arroz chaufa. Es que, ¿sabes qué? No sé si me la pasaste en el live pasado. Te digo que no me he metido a revisar nada de eso. Me metí el otro día un ratito nada más a estar configurando unas cosas del canal. Ay, me duele el dedo porque sí, ahorita agarré la tortilla. Ah, no, fue el chile, ¿verdad? Y sí me quemó, ya sé. Eso fue una imprudencia mía, pero ni modo. Y no, y me metí a configurar unas cosas, chicos, pero no, la verdad, no me metí a revisar el like ni nada de eso, estar apuntando la receta, ya les dije. Entonces, no sé si me la dejaste ahí, corazón, pero la voy a revisar. Ay, dice Sazón Mexicano, muchas gracias, dice ya estudia también, cuando gusten venir, sí, amiga, le he trabajado mucho, sí me gustan mucho los árboles y plantas, gracias a Dios tengo árboles de mango, órale, y limón, tamarindo y palmeras. ¡Wow! ¿En serio? Soy interesante. Mira, pues te felicito, la verdad, porque has hecho un gran trabajo. Está muy hermoso la vista de tu casa. Y la otra, también te felicito porque, bueno, no todas las personas, las gentes, ¿verdad? Ay, mantra, usa tu diccionario, mantra. No todas las personas tienen ese don de que les guste plantar un arbolito frutal y todas esas cosas. A mi esposo sí le gustan esas cosas, ¿verdad? Pero como les comento, aquí en Tijuana no es como que no hay mucho como para que tengas ese tipo, el espacio en la casa, para tener ese tipo de árboles y todo eso, pero a mí me encanta. Yo quiero tener una casa con un patio grandísimo, chicos, donde pueda salir y pueda correr como loca, como si fuera una niña chiquita. Así, así. Pero en mi casa, porque puedo ir al parque, puedo ir a la playa, puedo salir. No, chicos, en mi casa, en mi casa. Y así tener muchos arbolitos y todo. Para poder ir a tirar como vaca ahí en el patio y poder ir a rodar así, gusto por todo el pasto y todo. Ay, no, todos son sueños guajiros, ¿verdad? No importa, chicos, déjenme soñar. Se vale soñar. Es bonito soñar, chicos. Es que hasta cuando lo sueñas, lo sientes, lo disfrutas y dices, ay, es un sueño, ojalá se haga realidad, porque lo sientes tan real que ya hasta siento como si ya estuviera rodando ahorita en mi casa. Ya me siento rodando como la Mujer Maravilla. A ver qué dice. Yo soy Osaporola Ingrid, hacer la receta. Dice, yo soy Osaporola Ingrid. Ay, Itzelita, no, mi reina. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que esta receta es una receta bien rápida. Les he mostrado muchas recetitas que son rapiditas, fáciles, económicas, pero esta receta ahora sí que me pasé de lanza, ¿verdad que sí? Porque fue la más rapidita de todas. Es que es bien sencillita, chica, porque imagínate, si ya tienes cocidos los frijoles, rapidito los mueles. ¿Qué tanto lo que vas a hacer? Pues el queso, pues ya lo tienes listo. La crema igual ya la tienes listo. Las cebollitas, ¿qué tanto vas a tardar en hacer? Y las tortillas ya nada más le vas a dar una toreadita con el aceitito para que estén medio, poquito doraditas, no mucho, y que no se te vayan a resecar y listo. O sea, es una receta que yo creo que en 15 minutos la tienes lista. ¿Por qué no te puedes ir en 20? Nada más que yo me tardé un poquito más, ¿verdad? Pero sí, chicos, es bien facilita esta receta. Ah, ok, Jan, si tu corazón divide las recetitas, porque vas a ver que para la otra receta que vamos a hacer va a ser una receta que nos pidieron de las tortitas de avena. Las vamos a preparar en la próxima receta. Y la siguiente, que va a ser ya para la próxima semana, nos va a tocar hacer una receta de casa y vamos a escoger alguna de las recetitas que nos han compartido aquí en el live, ¿ok? Ay, vamos a ver qué recetita es la que nos vamos a aventar. Dice Denver Culinari, dice buenas noches, saludos desde Bolivia, me gusta. ¿Qué es eso, Denver? Zonas mejor. Saluditos, Denver, dice saludos hasta Bolivia.
Muchas gracias, saluditos desde aquí de Tijuana. Si hay cositas que no te contesto, corazón, es porque no te entiendo. Que mi rey, es que la verdad hay cosas que no sé, como ya saben, que la Ingrid está un poquito ignorante. Un poquito de más, diría yo. Dice, de ahí para que lo sirvas en un bolo tengas, dice, de echas un poco de agua, le pones una capa de arroz cocido y de ahí el guiso y le hiciste y luego pones otra capa de arroz. Okiroki. Este viene siendo el de, sinceramente no le choca el estómago comer esas cosas, la salud. Ay, Dios mío, en serio. Dice, sí, amiga, dice, yo desde niño soñé, dice así mi casa, la trabajé y gracias a Dios lo logré todo esto. Ya subí apenas videos de mis árboles y mis plantas. ¿En serio? Ay, los vamos a ir a ver, lo vamos a ir a ver. Claro que sí, mira, ya ves, cada esfuerzo tiene su recompensa. Lo bueno que fuiste inteligente y desde un principio supiste que querías y luchaste por ello. Te felicito, te felicito. Y la verdad está hermoso, a mí me encanta esa fachadita así como con ladrillitos, así como estilo ranchito, ¿verdad? Es que a mí me gusta todo eso. De hecho, a mí me encanta todo el estilo que sea minimalismo. Me encanta, me encanta. Vamos a ver tu videíto de los árboles. Ricardo Mendoza, sí, Ricardo, mira, ya ves que estamos hablando de eso, Ricardo. Sí, la próxima receta ahora sí, ya, no la voy a hacer tanto de Pex y sí la voy a hacer. No era que las quiera hacer de Pex, corazón. Ya les había comentado que estaba esperándome un poquito. Una, pues ya me habías comentado desde la otra vez que por aquí andabas. Y la otra, pues porque tengo que buscar el espacio aquí ya les dije, aquí con mi familia, que son medio chiquiones, pero ahorita tenemos, mira, una bebé de vacaciones. Mi esposo, pues él ahorita tiene lo que sea, come, y pues yo sé que al momento de que las prepare así bien ricas, mira, que ni te voy a decir cómo las voy a preparar porque va a ser sorpresa, y con el aderezo que traigo en mente, probarlo, ahí se me hace agua la boca, yo sé que a mi esposo le van a gustar. Nada más que ya saben que nosotros somos bien así, que nos gusta mucho que los burritos, que las tortas, que las enchiladas, que las quesadillas, que los sopes, que todo eso. Entonces le quiero dar a mi esposo algo medio sano y como que sí come, pero como que no es de mucho eso. Va a decir, a Ingrid ya me anda sacando a flote. Ay, pues es la verdad. Yo también, chicos. Yo también de repente como... No, yo no soy de cuidarme, yo ya les he dicho. Yo lo único que tengo es que de repente, Ingrid, hay tiempo que come un montón y ando bien tragona, chicos, pero no sé si es ansiedad. De hecho, anoche eran las 12 y media y le digo a mi esposo, ay, se me antoja comerme un cereal. Tengo ganas de comer algo. Y luego me dice mi esposo, ve a comer, me dice, estás bien flaca. Ya ven que les digo que él siempre me critica porque dice que estoy muy flaca. Pero no crean que flaca, bueno fuera, mira, tengo mis calillas, chicos, nada más porque estoy toda ñenga de aquí. Entonces yo agarro cura y le digo, sí, le digo, no voy a comer ahora para que se te quite, porque tú nomás quieres que engorde. Y me dice, no, tú no quieres comer nada, dice, ve y cómete un cereal si te da hambre. Le digo, no, amor, le digo, ¿sabes una cosa? Es que no es en específicamente el cereal. También se me antojaban unos burritos en la noche con tortillas recién hechecitas y frijolitos y huevitos con salchicha o tocino. Y a mi esposo, no me voy a hacer nada definitivamente porque esto ya es gula. Esto ya era gula, chicos. Imagínense a las 12:30 de la noche yo estaba pensando en tortillas de harina, estaba pensando en burritos o en cereal, yo ya no sabía ni qué comer. Y la verdad, mejor me lo quité de la cabeza y me dije, no vas a comer nada. Y no comí, chicos, la verdad. No comí. Me tumbé ese rollito que traía en la cabeza. Dije, no. Entonces vamos a hacer las tortitas. Sí tengo ganas de verlas porque ya miré varias recetas. Lo que tenía indeciso era con qué las iba a acompañar porque quería hacerlo con algo que se sintiera así rico.
que no nada más estuviera simple, porque la verdad, chicos, a mí me gustan las ensaladas, pero yo no soy conejo, chicos, yo no puedo estar comiendo nada más pura ensalada. Es pura agua para mi estómago y mi estómago a fuerza necesita grasita, necesita comer así garnachitas, frijolitos, tortilla, le necesito meter algo pesado porque eso, ay no, al ratito me da hambre otra vez. La Ingrid es bien tragona, ¿verdad, chicos? No sé por qué soy tan tragona. Rulas, acabas de empezar el... Ya te vi, Rulas, que acabas de empezar tu live. Saludos, Rulitas. Sí, Sazón, así, sí, te felicito, sí. Una casita así, luego así como con cabañitas, ¿verdad? Ay, qué delicioso, es lo más rico del mundo. Fíjense que eso es lo único que me gusta de la vida, la gente que vive así como en el campo, en los ranchos y todo eso. Es que aquí en Tijuana, chicos, es ciudad, es una ciudad de trabajo. Es así como, pues dicen que, bueno, yo nunca he vivido a México, pero es como México, la vida es bien rápida, todo el tiempo tienes que andar corriendo y luego ahorita que ya hay tráfico por todos lados, ahorita cualquier cosa que sales a hacer de trabajo o algo, si gente que agarró su casa y trabajan, viven a una hora y media del trabajo y todavía para llegar a tiempo a su trabajo tienes que salir. Por ejemplo, si tardas una y media, hora y media para llegar al camino a tu trabajo, todavía te tienes que ir una hora antes todavía por el tráfico y si no es que hasta una hora y media antes. Entonces imagínate qué vida tienes. ¿Qué vida tienes? Pues no. La vida en Tijuana, bueno, está muy bonito, hay muchos lugares muy bonitos y todo, pero la verdad es una vida de puro trabajar y trabajar y trabajar. La gente, chicos, yo no tengo eso en mi cabeza de lugares donde tengan así, casas así con ese tipo de paisajes, solamente allá en Ensenada. En Ensenada y si es que por allá por el lado de Rosarito, nada más. Pero aquí en Tijuana no mucho la gente, no crean que no. En Tecate también, en Tecate. La gente también de allá de Tecate le gusta este tipo de casas. Pero yo no sé por qué a la gente de Tijuana no. Y a mí sí me gusta eso. Te tienes que ir, Itzelita. Claro, mi reina. Ay, mi reina, sí, claro que sí. Ahorita no hay mucho relajo, mira, ahorita vienen bien, pero bien respetuosos todos, ¿eh? Por cierto, chicos, cuéntenme qué les pareció la recetita. A ver, yo estoy bla, bla, bla. ¿Qué les parece? ¿Les gustan los frijoles? ¿Les gusta el quesito? ¿Qué les parece ese tipo de recetas? Es una receta mexicana, chicos, como ustedes ya saben, súper facilita. No todas las personas, obviamente, saben que con el frijol pueden hacer diversidad de cosas, así es que si les gustan las enchiladas, pero no comen chile, miren, esta es la mejor opción que pueden hacer. Y más, chicos, para las personitas que tienen peques. Eso es lo más importante, es que si tienes peques en la casa ya no te tienes por qué preocupar. Mira, rapidito te levantas y las haces unas enfrijoladitas y mira, les va a encantar y no vas a batallar para nada para que se coman. A mí mis niños yo no batallaba mucho para que comieran este tipo de comidas porque como les comento, el quesito, la crema y la combinación con el frijol, ay, le da un sabor riquísimo, riquísimo este platillo. Dice, hola Milán. ¿Qué es eso? Ah, ¿en serio, Milán? ¿Cómo te sucedió un accidente, mi reina? Itzel, muchas gracias, corazón. Que Dios te bendiga. Gracias por habernos acompañado el día de hoy, corazón. Que tengas un feliz inicio de semana y que Dios te bendiga, ¿ok? En todos estos días. Nos vemos el miércoles si Dios nos permite. ¿Sale, vale? Para que nos vengas a acompañar, para que veas qué perris van a quedar esas tortitas de avena que vamos a hacer, ¿ok? Dice, aquí cuidamos a Ingrid, dice Sazón. Muchas gracias, Sazón. Aquí voy a estar un ratito platicando. Ahora sí ya me voy a sentar un poquito, chicos, miren. Es que ahorita estaba comiendo, me sentía calurosa, no podía hablar a gusto porque acababa de comer y traía toda la boca sucia. Vamos a acercarnos un poquito aquí. Es que, miren,
ya les había dicho que mis banquitos están muy, muy, muy altos. Los debería de llevar conmigo a lavar trastes y todas esas cosas, ¿verdad, chicos? Van a decir, no, Ingrid, nosotros nos venimos a eso. No. ¿Saben qué? Porque me gusta mucho, porque en sí esto no ensucia muchos trastes para nada. En sí nada más es esto poquito, los cuchillos, es poquito, así es que no hay mucho que tenga que hacer. Y por cierto, pues ya con este dedito, miren chicos, ¿quieren ver algo realmente feo? Pues les voy a mostrar. Y se los voy a mostrar nada más porque yo quisiera que ustedes tuvieran, miren, por eso no me quería poner el curita, porque el curita me cose, me mantiene húmeda la piel. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que en vez de hacer que se me sane más rápido, lo que pasa es que me lo está dañando más. Miren, chicos, yo sé que van a decir que está feo, que qué feo se ve esto, pero miren, estas son las cosas que pueden, miren, esto es lo que se me va a caer de uña, aquí, y esto es lo que se me partió del pedazo de la yema del dedo. Entonces, por eso les digo, tengan mucho cuidado, chicos, con el cuchillo. Metan siempre sus dedos, deben de estar en una posición de 90 grados, ¿ok? Así. Nunca los dejen así, ya saben que Ingrid pues nomás no pone atención, pero esto es lo que pasa, mira. Y no se me puede curar porque miren, ahorita ya ahorita no me voy a poner curita, chicos, porque ya vi que me lo remojó mucho. Y no, déjenme, voy a traer un poquito del tepescohuitle, a ver si me puedo poner de ese polvito, porque lo siento que lo traigo como humedito y no quiero que se me vaya a infectar. Eso es lo que no quiero. Esto, chicos, se llama tepescohuitle. Mi esposo lo compró. Es una hierba, ¿no? ¿Esto? ¿O qué es? ¿Planta, hierba o qué es? Miren. Esto dicen que es muy bueno para las heridas, las cortadas y cosas así, y te cicatriza súper bien, te ayuda. Entonces, eso es lo que me he estado poniendo, pero como les comento, que lamentablemente como yo no estoy lavando trastes, estoy haciendo así cosas, entonces pues lamentablemente no me cuido y me lo estoy lastimando a cada ratito. Y pues se dan cuenta, pues en esta zanjita de aquí se me meten los hilos, por ejemplo, de la ropa o algo, y me lo jalo. Y ya me lo he estado levante y pues ya lo traigo bien dañado, chicos. Por eso les digo que me va a quedar bien feo, ¿verdad que me va a quedar bien feo? Me va a quedar feíto, pero pues ni modo. Miren. Ya me puse el deseo. Y ya con eso pues a más a gusto, porque ya ahí ya sé que ya me lo está protegiendo. Y ya miren, aquí en la zanjita esta pues ya no me está supurando ahorita nada de liquidito. Y pues es normal, pues porque obviamente les digo que cada ratito me lo estoy lastimando. Pero ni modo, chicos, son gajes de la cocina, así pasa. Siempre va a haber accidentes, pero si los podemos evitar, mucho mejor. ¿Y cómo se pueden evitar? Haciendo las cosas de la manera correcta, poniendo los dedos en la posición correcta, agarrando el cuchillo de la manera correcta también, porque también tiene mucho que ver que si el cuchillo no lo tienes bien agarrado, el cuchillo se te puede mover y estas cosas también pueden pasar. Son muchos factores, ¿verdad? Pero pues bueno, ya saben cómo es la Ingrid. Itzel, ya te fuiste, mi reina. Sí, ¿verdad? Eso de que me había dicho, te puedo pedir un favor. Creo que eso había sido desde hace ratito, ¿verdad? Sí, estuvo muy chida tu receta, dice, y le pondría unas rajitas de habanero. ¿En serio? Ay, pues ya ves que preparamos las cebollitas curtidas con habanero y la verdad quedaron riquísimo. A mí me encantó. Si al frijolito le quieres poner al momento de guisarlo, habanero, lo puedes poner, la verdad, le va a dar un sabor. Pero pues como les comento, siempre y cuando que no tengan peques en la casa. Porque miren, qué delicioso quedan los frijoles
Como les comento ahorita, ya con esta textura no te sirven de mucho porque pues ya no se va a remojar igual la tortilla. Ya se necesitaría dejarlo más líquido el frijol y etcétera. Pero pues bueno, la verdad quedó el sabor bien delicioso. ¿Qué les cuento? Yo nunca como, miren, me comí 2:30 ahorita. Ahorita me valió cacahuate. Dice Nicolás, dice, hola desde saludos desde Nueva York. Creo que quiere decir Nueva York. Creo que quiere decir eso, no lo sé. ¿Verdad que sí, Sazón? Sí, de hecho por eso te digo que ahorita traía el curita porque como les comento que me estuve lastime y lastime y es que mira, en realidad no me duele, miren, yo me puedo estar tocando el dedo, miren, no crean que Ingrid es muy chillona, algo que tengo es que yo soy como muy ruda, chicos, no me duele. Obviamente si me apachurro, pues sí, pues es lógico, pero así, miren, así a simple no me duele, ni tener movimiento, entonces se me olvida que tengo el dedo cucho, pues ¿qué es lo que pasa? Que me lo vuelvo a lastimar y lastimar y lastimar. Entonces por eso me puse el curita, porque le digo a mi esposo, tengo que traer algo que me esté recordando que tengo el dedo mal, porque a mí se me olvida. Y sí, por eso me lo puse ahorita, pero ya, yo ahorita ya no me lo voy a volver a poner, porque yo lo que quiero es que esto me sane rápido, chicos. En primera no me puedo poner los guantes de látex para hacer limpieza bien en la casa. ¿Por qué? Porque el látex lo que va a pasar es que como aparte de que está haciendo mucho calor, me va a recocer el dedo y se me va a volver a sangrar, me lo puedo infectar pues por todas esas cosas. Entonces, ahorita no puedo hacer nada de eso y aunque ustedes no crean, un dedo mal es súper importante. ¿Qué hago si es el del medio? No puedo agarrar algo y quitarlo. De hecho, he estado haciendo y hago todo y así lo traigo. Así para todo. Y yo me desespero, chicos, traer el dedo así. Es bien desesperante para mí, yo no puedo. Entonces le digo a mi esposo, yo necesito que ya se me sane rapidito. Una, porque yo tengo que hacer mi quehacer normal. Yo no puedo estar así. Y ahorita lo estoy haciendo, pero lo estoy haciendo a media, chicos, no es igual, porque yo uso mi trapeador y yo lo exprimo con la mano, entonces no puedo hacer la limpieza igual. Entonces, por más que quiera y yo pueda decir sí, sí lo hago, no es lo mismo. Igual para los trastes, sí, lavo los trastes y todo, pero hay ciertas cosas que tengo que tener cuidado para que no me vaya a dar una infección en el dedo. Entonces yo ya me enfadé, chicos. A mí no me gustan esas cosas, a mí no me gusta estar cucha. Ay, a mí no me gusta estar cucha. No, ay chicos, siento que esta cosa ya casi me revienta. Ustedes no usan faja, chicos, ¿eh? No usen, bueno, sí usen, si la necesitan, sí usen. Pero es bien incómodo porque luego con el calor sientes como que se te pega en la piel, ay no. Y les digo que esta se supone que me queda grande, está ya mediana pues, pero no está muy, no me queda muy chiquitita. No me gusta tomar las sodas así si no tengo popote. Me duelen los dientes. Pero bueno, chicos, vamos a platicar un ratito, contestar unas preguntas porque el día de hoy no les quiero quitar mucho tiempo. Era una receta súper facilita, súper sencilla. Y van a decir, bueno, Ingrid, nos preparaste la receta y ¿qué nos platicaste? Nada nos platicaste. Es que la verdad, chicos, tengo tantas cosas en la cabeza que quisiera platicarles y de tanto que platico, pues no dices nada, Ingrid. Miren, ¿se pueden dar cuenta cómo me está saliendo alergia? ¡Ay, no! ¡Qué horror! Me sale alergia, chicos, con el calor. Ay, gracias, Sazón. Justina dice su comida es no agradable, Gael. Señora, cierra el canal. ¿En serio, Gael? ¿Cómo de que no? No, Gael, no la puedo cerrar, corazón, porque mira, te voy a decir una cosa. Es que a ti no te gusta la comida mía, corazón, pero no todas las personas piensan lo mismo. Y no por una sola persona yo voy a decidir esas cosas, mi rey. O sea, este canal es para las personitas que les gusta mi comida, ¿ok? Si no te gusta mi comida, no pasa nada. Tienes todo el derecho de opinar, ¿sale? ¿Vale? Pero de que yo llegue a cerrar el canal, claro que no, corazón. Dime qué te tomaste.
Dime para no tomar yo de lo mismo, ¿ok? Porque creo que no estás bien. No estás bien de tu cabeza. Dice, hola, David. David, ¿cómo estás, David? No habías venido. Qué milagroso, David. Buenas noches y bienvenido. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, chicos. Gracias por acompañarme. Gracias a todas estas personitas que les gusta estar aquí acompañándome, a estar platicando. Ya saben que la Ingrid sale con cada cosa. Estar platicando de las recetitas deliciosas que compartimos cada semanita con todos ustedes, chicos. Aunque yo sé que no todas las personitas les gusta. Dice Eric Cruz, dice, hola, también sirve el polvito de la penicilina. ¿En serio? El polvito de la penicilina para que cierre para que cicatrice eso, yo lo que quiero es que ya me cierre. Que me cierre ya para poder hacer las cosas a gusto, porque ahorita se mira así aparentemente, pero no, si cualquier cosita me vuelve a sangrar otra vez. Y me sangra muchísimo, chicos. Ay, corazones. Pues miren, me saludas, dice Javier Navarro. Claro que sí, Javier, saluditos y bienvenido. Gracias por estar aquí acompañándonos. Dicen, no hagas caso de comentarios negativos, pero también respeta las opiniones. Ten respeto, nena. Claro que sí, corazón. No, claro que sí. Yo respeto las opiniones de las personas. Y yo respeto lo que la gente piense. Yo nomás lo único que estoy bromeando y digo, ¿a poco qué te tomaste? ¿Qué te tomaste? Porque me da risa, pues, ¿cómo se atreve alguien a ir a decirle, hey, cierra tu canal? O hey, cierra esto porque no me gusta lo que haces. Pues me da risa, pues necesitas tener mucho valor para ir a decirle a alguien esas cosas. Por eso digo, pues, ¿qué te tomaste para tener tanto valor de ir a decirle a alguien eso? Porque yo no lo haría, chicos. Pero cada quien tiene la opinión que quiera tener. Cada quien puede decir, yo no les puedo decir que mis recetas les tienen que gustar a fuerzas, chicos, no, al contrario. Hay personitas que no les gustan, y de hecho tienen razón, no todas las personas les gusta la comida mexicana, chicos. No todas las personas les gustan los frijoles. Y me les voy a decir la verdad, no a todos los mexicanos les gustan los frijoles. Hay gente que nomás no les gusta el frijol, pero pues se les respeta, chicos. A mí sí me gusta, a mí sí me encanta. Me encanta muchísimo. Dice Javier Navarro, dice, gracias por saludarme. No, Javier, al contrario, muchísimas gracias a ti por estar aquí con nosotros acompañándonos. Gracias por estar aquí apoyándonos en el canal. Dice Eric Cruz, dice, valoren la comida del país. Dice, cuando uno se va lejos es lo que más extraña. Exactamente, corazón. Dice, 2 años sin comer unos frijolitos no tienen perdón para el que come bien. Claro que sí. Y créeme que comer frijolitos, estás comiendo lo más rico del mundo, corazón, porque los frijolitos es lo más delicioso, porque los puedes acompañar con lo que tú quieras. Porque dices que soy mala, David. Ay, David. Dice, amiga, dice, lo que pasa es que la gente envidiosa no se acaba. No hagas caso, amiga Ingrid. Nah, corazón, no hago caso. No se preocupen. Mira, chicos, les voy a decir una cosa. Hay que ser sinceros. Desde el momento que uno está dispuesto a prender la cámara y exponerse ante las personas, uno está aceptando que te puedes exponer tanto a comentarios positivos a comentarios negativos. Pero hay de comentarios positivos a comentarios positivos, porque puede ser muy positivo e irrespetuoso. O sea, puedes ser una persona que quiere ser muy amable o muy atento a algo, pero puedes llegar a faltar al respeto a la persona que está detrás de cámara. Lo mismo para mí, chicos. Yo a lo mejor pueden decir, a lo mejor Ingrid trata de ser muy amable, pero también es grosera. No, yo les he dicho, no soy un pan de Dios, chicos. Lucho con mis demonios, no soy grosera con las personas, pero trato de decir también mi opinión. Así como yo respeto la opinión de ustedes, bueno, de las personas, también deben de respetar mi opinión, chicos, lo que yo piense. Entonces,
Que es a lo que voy, que no me afecta, chicos, lo que lleguen a decir. No pasa nada. Todas las personas pasamos por esto, no somos monedita de oro. Así es que no pasa nada. Yo les doy un consejo. Vivan tranquilos. No se preocupen de nada. Bueno, sí se preocupen, porque si no nos preocupamos, imagínate, el mundo rueda y ya valió. No, sí hay que preocuparnos, pero por ese tipo de cosas no, chicos, porque no podemos tener el control de las personas. Hay cosas que no podemos controlar en la vida y yo algo que pongo en práctica en mi vida es no enfocarme en las cosas que no puedo controlar, chicos, porque de qué me sirve estar desgastando energía en algo que nomás no le voy a hallar solución. Y es algo que jamás le voy a poder tener el control. Entonces digo, no desgasto mi energía en ese tipo de cosas y mejor uso mi energía para otras cosas que realmente sean de beneficio para mí, ¿verdad? Pero bueno, es que así debe de ser la vida, chicos. Ay, David. Así es, David. Javier Navarro dice, ¿cómo se llama? Javier, si preguntas por mí, Javier, yo me llamo Ingrid para servirte. Cuando gustes, puedes venirnos a acompañar aquí los miércoles y los lunes a las 7:30. Me distraje un poquito, es que mis enanos ya están de peleoneros. A ver, me voy a traer a uno, a ver qué tal se están portando estos enanos. Niños. ¿Quién va a venir con la mamá? Uno primero. Tiene que venir uno primero. Uno, chicos. Uno nada más porque ahorita si me traigo los dos pelean. Entonces, ay, me tuve que traer a uno. Él es el bebé, ya ustedes ya conocen a mis bebés. Él es el bebé de la casa, el bebito chiquitito de mamá. El chiquito, chaparrito, ese niño chiquitito, ese niño yo lo soy. Yo me llamo Pedacito de Pané. Ese niño que yo estoy consentido, porque yo soy bien chiquión y bien chaparrito y bien divertido. Ellos son el amor de la mamá. Y les voy a decir una cosa, ahorita andan bien perruchos. Bueno, ellos siempre pelean. Siempre andan peleoneros. Pedazo de carne, diles, hola, yo me llamo Pedazo de carne y yo soy el bebé de la mamá y yo también me porto mal y le pego a mi hermanito y yo le pego a mi hermanito porque mi hermanito es muy peleonero conmigo. Sí, él es bien noble, él es bien tierno, pero cuando se enoja es muy como... muy terco cuando está enojado, pues, o sea, se enoja de plano y este sí de plano lo tengo que apartar por un buen rato porque se le queda como que se queda con el coraje y se vuelve a topar con su hermanito y se vuelve a querer pelear otra vez con él porque está enojado, él se le baja no se le baja muy rápido el coraje. Oye, esto es lo más rico del mundo, hasta me apachurraste el bracket aquí. Se me quedó pegado. ¿Esto saben qué es lo más delicioso del mundo? Este es el amor más sincero, más bonito, chiquitito. Yo lo soy. ¡Ay, qué guapo! Dice David que si es un chihuahua cabeza de venado. Es que hay chihuahuitas que son cabeza de manzana y esos están más chiquitos. Y estos chihuahuitas son cabeza de venado. Mira. Gael de Jesús dice, no, corazón, porque ya terminé de hacer la receta. Muchos thank yous, pero sí, mi rey, ya terminamos de cocinar. Por eso, mira, cuando estoy cocinando, ellos no están aquí ahorita, ya terminé de cocinar. Ya terminé de comer, ahorita no pasa nada. Perdónenme, es que le hago así porque es que sí me sueltan pelitos. Qué bonito, dice Javier Navarro, gracias. Amiga, dice, a los perros no les gusta eso. ¿Qué no les gusta, David?
No, David, ¿qué te pasa si mis enanos, ellos están bien acostumbrados al amor? Ellos están bien acostumbrados, sí. De hecho, los chihuahuitas no les gusta que los estés como apachurrando mucho ni estrujando, pero ellos ya están acostumbrados. Imagínate, es que mis bebés ya tienen... No seas miedoso. Mis bebés ya tienen... Van a cumplir 5 años. No. Eso es una cuchara. Mira. Y estos son hielos. Este es mi soda, mira. Mira. No, ¿viste cómo eres? Ya te voy a llevar para allá porque ya estás peleando. Ya se me olvidó qué estaba diciendo. Ya se me olvidó qué estaba diciendo mis bebés. Sí, corazón, no te preocupes. ¿Por qué dices eso, Gael de Jesús? No te sientas mal, Gael. Tú puedes comentar lo que tú quieras, Gael. No, al contrario, corazón, no pasa nada. Mira, tú puedes comentarme lo que tú quieras, tú me puedes decir, estás en tu derecho, corazón. Yo nomás te platico y te digo esas cosas porque, pues no sé, porque yo digo, de eso, pues de que digo, bueno, sí, ya terminé de cocinar, pero no lo digo en mala onda, no te vayas a sentir mal. Es que es lo que les digo, a veces yo ya no sé si contesto mal, pero no nos debemos de preocupar, chicos. Miren, una de las cosas que todos nos tenemos que aceptar como somos. Yo los acepto así como son ustedes y no quiero que se vayan a sentir por algo que yo digo, ¿ok? Miren, diles bye bye, diles ya me voy, yo ya me voy a ir, pues, porque ya no puedo estar aquí en la cocina. La mamá nomás nos trae un ratito para que nos salude y yo ya me tengo que ir de aquí. Dame beso. Tú quieres comidita, no te hagas. Ven. Súbete. No, Carmen. Vente, no. Te estás portando muy mal. Miren, chicos, y por último los voy a despedir con mi otro bebé. Miren, ya saben que ya al último yo vengo y diles, papi, diles tú que eres el chiquiadito de la mamá. Están peleando. Ahorita ya es el momento que ellos están en guerra, ya están enojados. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te enojas, amor mío? Vámonos, no, yo ya no los quiero. Cuando están peleoneros de más, yo ya no los quiero así ya. Vayan con el papá. Carne, vámonos. Bye bye. Adiós, amor mío. Pues chicos, así está el asunto, chicos. No se sientan mal, ustedes tienen derecho de platicar y dar su opinión. Mal con comentarme algo que ustedes miren, al contrario. Yo sé que ustedes se preocupan por la diversidad de opiniones que puedan tener las personas, chicos, pero hay algo que debemos de comprender, chicos, que no podemos tener el control de cómo piensen todas las personas. Hay gente que les va a parecer una cosa, hay gente que les va a parecer otra. Hay personas que van a estar de acuerdo con una cosa, hay personas que no van a estar de acuerdo. Imagínense, chicos, si yo me pusiera a hacer caso a cada una de las cosas, entonces yo ya no viviría feliz, chicos. Viviría yo frustrada y preocupada pensando cómo le voy a hacer. Ahora me dijo alguien esto, lo voy a hacer así. Esta otra persona me dijo esto, ahora voy a hacer esto. Entonces yo ya sería como un títere que al último voy a terminar frustrada, cansada, estresada porque no voy a ser yo en primera y porque no voy a disfrutar lo que hago. Siempre me voy a estar preocupando por lo que van a decir, por lo que van a decir. No, chicos, así no son las cosas. Al contrario, yo les agradezco muchísimo y tampoco quiero que se sientan mal conmigo. Al contrario, ustedes díganme lo que quieran. Ustedes díganme, si tienen una duda como la de ahorita, yo se las aclaro. ¿Cuál era la duda? Que las personas se pueden molestar porque a lo mejor les incomoda entrar a mi receta y ir a ver a mis bebés, pero no creo que les pueda llegar a molestar, chicos, porque en la receta cuando la estoy preparando no están ellos aquí, ¿ok? Pero bueno, eso nada más es mi humilde opinión, ¿verdad? Pero bueno, chicos, espero, chicos, que les
haya gustado muchísimo esta receta. Miren, ya hasta se me agüitó la luz. Eso no se me agüitó la luz. Espero les haya gustado mucho esta receta, chicos. Para que me ayuden a compartirla. A lo mejor no es mucho del agrado para muchas personitas, pero la verdad, les soy sincera, pruébenla, les va a gustar muchísimo. Sé que les va a encantar. Porque aquí, como dijo nuestro amigo Sazón Mexicano, la comida mexicana, sí creo que fue nuestro amigo Sazón Mexicano, ¿verdad? No hay que decirle no. ¿Saben por qué? Porque después extrañamos, y sí es cierto, chicos, extrañamos todo. Todo lo que viene de nuestras raíces. Yo les voy a decir una cosa, chicos, yo no he salido de aquí, pero trabajé en lugares donde no era comida mexicana. Por ejemplo, estuve trabajando en un restaurante árabe y obviamente mi comida del día iba a ser una comida de las que se vendían en el restaurante. Y durante 2 años estuve comiendo en mi hora de lonche la comida de ellos, chicos, y no es nada agradable. No es que esté mala, pero cuando tú estás acostumbrada a tus condimentos, a tu sazón, a tu comida mexicana, por más que tú quieras decir, voy a comer comida árabe, comida china, comida japonesa, comida esto, llega un momento donde tú quieres comer tu propia comida, que son los frijolitos, los huevitos, las tortillas, la salsita de molcajete, las tortillitas de harina hecha a mano, los burritos, o sea, ese sazón de casa, y la verdad yo extrañaba muchísimo esas cosas. Cuando yo llegaba a mi casa, créanme que aún así llegaba y era de noche, me comía unos huevitos feliz de la vida. No le hace que fueran las 10 de la noche, 9, 11 de la noche, yo comía huevitos a gusto porque obviamente extrañaba, chicos. Así es que la comida, pruébenla, nunca digan que no. Nunca le pongan pero a nada. Pero bueno, chicos, yo ya no quiero hacerles más largo todo este merequetengue. Les quiero dar las gracias a todas estas personitas que me acompañaron el día de hoy a preparar esta deliciosa receta. Compártala con toda su familia y amigo, la vecina, la comadre, la amiga, y díganle, chicas, vayan con la Ingrid lunes y miércoles a preparar unas deliciosas recetas. A la Ingrid no le para la boca, ustedes ya saben, pero les va a compartir una receta súper riquísima, económica sobre todo. Es lo más padre de todo esto, chicos, que las recetas son bien económicas, ¿eh? Ay, Fabricio, mira. Frijolitos, Fabricio, sí me sobraron frijolitos. No más que tortillitas no tengo casi, Fabricio, pero mira, por aquí me alcanza para hacerte unas, mira, con 2 o 3 enfrijoladas bien gorditas, reportadas, que te prepare, con eso vas a quedar bien llenito, bien llenito. Sí, sazón mexicano, exactamente. Como México, bueno, como la comida mexicana no hay competencia, chicos, porque la comida mexicana, la gastronomía mexicana, vamos a decirlo así, es muy extensa y vas a encontrar variedad de platillos. Toda la comida es rica, chicos, todo. Y no estoy diciendo que otros lugares no, pero pues yo les hablo de la gastronomía mexicana porque es de lo que más sé, ¿verdad? Obviamente, si conociera de otro tipo de lugares, pues pudiera saber qué tan extenso, pero hasta ahorita lo que yo sé, que la mexicana es la número 1 en su gastronomía, porque hay muchísimos platillos, chicos. Eso es la verdad. Pero en esta vida hay que probar de todo, chicos, y así es que nunca hay que decir, esto no me gusta. Hay que probar. Una vez que lo probemos, entonces podemos decir, no me gustó. Pero siempre y cuando con respeto, ¿ok? Con respeto, porque obviamente hay personitas pues que sí les gusta, hay personitas que lo que a nosotros no nos gusta, a ellos sí, y con eso se alimentan. Entonces hay que respetar mucho, chicos, pero bueno. Dice, no hay problema, suegrita. Ay, Fabricio. Dice el Rulas que ya están en vivo, chicos, ¿ok? Es que Rulas le encanta compartir videojuegos, chicos. Y Rulas le encanta venir a decirle a los chicos que vayan a ver sus videojuegos porque comparte Roblox y todo eso. Así es que si quieren ir a ver a Rulas, vayan a verlo, chicos. Cuando termine el live, si les gusta ver los videojuegos, o si tienen peques en la casa, chicos, y cuando andan de destructores y que no dejan hacer qué hacer y limpieza,
vayan y pónganle los juegos del Rula, chicos. El Rulas los va a entretener un ratito en lo que las mamás nos ponemos a cocinar o a andar haciendo la limpieza. Ahí que el Rula los entretenga un ratito jugando Roblox, para que vean que para todo nos puede servir los live, chicos. Mientras la Ingrid cocina, les enseña a las mamás cómo preparar una deliciosa receta. El Rula se entretiene a los peques para que dejen cocinar a las mamás bien sabrosos con sus videojuegos de Roblox. Miren, les digo que se me atora entre la ropa. Ay, no, esta cosa. Yo no sé por qué este dedo me va a quedar chipotudo, pero no pasa nada, chicos. Lo estético es lo de menos. Y de por sí tengo los dedos, miren, como Chucky. Así. O sea, no pasa nada. Un dedito más cucho, no pasa nada. Dice que sí. El Rula dice que sí. Todo con respeto, así es mi sazón mexicano. Pues bueno, chicos, yo no me quería ir, pero la verdad, sinceramente, tengo muchísimo calor y tengo muchas cosas todavía que hacer por ahorita. El miércoles nos vemos con una nueva receta, chicos. Ojalá nos puedan acompañar y podemos estar platicando con más tranquilidad, ¿verdad? Porque el día de hoy la Ingrid está... No el día de hoy, chicos, he estado muy distraída últimamente, pero ya les platiqué. Una de las cosas fue porque Paulette se me fue. Y eso fue fue el improviso, chicos, fue algo como sorpresa porque no me lo esperaba y me cayó así como de, como que me desorientó un poquito ese tema. Ahorita por lo pronto no estoy muy tranquila, chicos, porque no sé si Paulette tome la decisión de regresar o ya no regresar conmigo, entonces es algo que me tiene un poquito. Es mi hija, claro que voy a seguir teniendo contacto con ella, pero toda mamá nos sentimos como que raras, como que diferentes cuando tus hijos se te desapegan, pues, ¿verdad? Y yo estoy consciente que como está mi vida y la situación de mi vida, yo estoy consciente que esto podría llegar a pasar, chicos, pero yo no me lo imaginaba que fuera a ser de la manera que sucedió. Entonces sí, he estado muy distraída, chicos, y he estado como muy en mi rollo y trato de concentrarme y todo, pero traigo muchísimas cosas en mi cabeza, chicos, pero les prometo poner todo en orden y regresar así como que nada pasa. Para eso entonces pues necesito primero ver qué es lo que va a pasar. Y ya cuando esta niña me diga qué es lo que va a pasar, ya voy a estar tranquila. ¿Por qué? Cualquier decisión que se tome, chicos, la tengo que aceptar. Quiera o no, tengo que aceptarla, me guste o no me guste las decisiones que se llegan a tomar, pero quiero o no, ahorita no me traen como que muy a gusto, me traen como con muchas cosas en mi cabeza y por más que quiero hacer y deshacer, la verdad sí se me va el rollo, chicos. Yo les estoy siendo sincera, no es algo que lo pueda controlar, por más que yo trato de querer controlar ese tipo de situaciones que me pasan, no puedo, pero estoy haciendo un esfuerzo. Ya una de las cosas que pasó fue cuando recién empecé, ya ven que les dije que me sucedían situaciones, les dije, chicos, voy a procurar no entrar en ese momento de depresión, que los problemas, porque eso sí me pasa mucho y me aíslo y tengo una situación difícil y ya les comenté que de repente me aíslo y me olvido de todo mundo y me desconecto de todo mundo y les dije, no lo voy a volver a hacer. Y ahorita no lo he hecho, chicos, a pesar de que tengo esas situaciones que me están presentando, pues he tratado de no enfocarme en eso y enfocarme en otras cosas que son importantes, pero sí han repercutido un poquito en mi cabeza, porque no me han dado un poquito de tranquilidad y eso no me deja concentrarme en muchas cosas como debe de ser. Uno debe de tratar de concentrarse al 100% para que las cosas te salgan lo mejor posible, ¿verdad? Yo ahorita estoy en mis 50, chicos, estoy en mis 50 y 50, pero no pasa nada. Tengo la fe en mi Dios Padre que todo esto se va a arreglar y que Diosito me va a acomodar todo, como estaba antes, ¿verdad? Todo para bien.
Pero bueno, chicos, gracias por haberme acompañado el día de hoy. Siempre me despido muchísimo, nunca me quiero ir, quiero estar platicando con ustedes, pero la verdad, como les digo, tantas cosas que traigo, no sé ni qué hablo. Ya terminé de compartirles la receta. Les agradezco muchísimo a aquellas personitas que me acompañaron el día de hoy, a todas esas personitas que me regalaron su like para apoyarnos en este live el día de hoy. No olviden suscribirse, chicos, a aquellas personitas que son nuevas para que nos acompañen el lunes y los miércoles en una nueva receta. Ya saben que estamos compartiendo recetas en vivo a las 7:30 de la tarde, hora de Tijuana, ¿ok? En vivito, para que ustedes miren todas las fallas técnicas y todo lo que llega a pasar en una cocina, chicos, ¿ok? Para que no les cuenten nada, ¿ok? Pero bueno, suscríbanse, chicos, activen la campanita para que les llegue la notificación de que vamos a estar en una nueva receta, ¿ok? Los quiero muchísimo a todas esas personitas que me acompañan todo el tiempo. Sazón Mexicano, Fabricio, gracias por habernos acompañado. Sabes que eres bienvenido todo el tiempo aquí con nosotros. Dice, me gusta, dice, Verana Segurita siempre está con la mejor onda. Ay, muchas gracias, Fabricio. Fabricio, mira, ya ves, es lo que te digo, y eres parte de la familia. Gracias por siempre estar aquí apoyándonos. Sazón Mexicano, Itzel, que ya se nos fue, nuestra preciosa moderadora, Alecita también, que nos ayuda a moderar, pero el día de hoy se nos fue temprano. Irán y todas aquellas personitas que no recuerdo, chicos, en mencionar, no se me vayan a sentir, chicos, olvido muchísimo los nombres, pero ya saben que miren, mientras más pasan tiempo conmigo, por ejemplo, mira, Sazón Mexicano, ya no se me olvida nunca, chicos, porque aquí está constante Fabricio, siempre está aquí con nosotros, Fabricio apoyando. Javier Navarro dice que hora es allá. Javier Navarro, no sé si lo estoy viendo muy retrasado, corazón, pero ya son las 9:56 aquí en Tijuana. En serio, no miré los comentarios, corazón. Dice Anastasia, dale, no estás sola. Muchas gracias, Anastasia. Gracias. Muchas gracias a todas esas personitas, chicos. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos el miércoles con una nueva receta. Vamos a venir bien positivo. Claro que sí, Sazón Mexicano. Dice que estés bien, encomiéndate en lo que quieras. Gracias. Y que tu niña y estarán bien. Dios te bendiga a mí. Gracias, Sazón Mexicano. Claro que sí. Mira, son etapas que pasan, chicos, cuando cometemos errores los papás en esta situación. ¿Qué error es el que podemos cometer? Pues es muchas veces quedarnos con las personas no adecuadas, elegimos malas personas y luego traemos a nuestros hijos al mundo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que luego nos separamos, nuestros hijos crecen y ya después crecen y quieren correr para donde ellos pues tienen el derecho, pues quieren convivir también con su otra familia. Y pues esa parte nos duele mucho, chicos, pero hay que aceptarla, ni modo. Por eso les digo que cada error que uno comete en la vida, chicos, tiene sus consecuencias. Esto es uno de los errores que yo cometí en mi vida y estoy pagando las consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? Que a mí no me gustaría que mi hija tuviera que estar dividiéndose, ni yéndose, ni que estuviera en esta situación, porque obviamente todos queremos ver a nuestros hijos crecer y queremos vivir cada etapa de su vida y quererla vivir con ellos todo momento, porque ya es una etapa que jamás va a regresar, chicos. Por eso aprovechenlo todo el momento que puedan de su niñez y su adolescencia, su juventud. Aprovechen cada etapa de su vida, chicos, porque esas etapas ya jamás regresan, ¿ok? Entonces, uno como padre es lo que quiere, chicos, disfrutar cada etapa de los hijos. ¿Por qué? Porque ya están grandes y ya nunca los vas a volver a ver así chiquicitos, ya no los vas a volver a regañar igual, ya no los vas a ya no te van a volver a hacer enojar igual para decir las cosas así chistosamente, porque ya de adultos ya es diferente. Yo tengo 2 hijos que ya están grandes, chicos. Una, pues les digo que estudia y trabaja de masaje terapia, todas esas cosas, y casi no tenemos comunicación, nos vemos muy poco, entonces ya es muy distinto. Y el varoncito igual, él trabaja y todo eso y casi no tenemos comunicación. Entonces le digo, Paulette, me duele que te vayas y todo, pero sé que también tienes que convivir con tu familia, pero pues es una etapa difícil para mí, chicos, pero la tengo que aceptar, ni modo.
ni modo. Es un error que yo cometí en mi juventud y hoy lo estoy pagando. Pero no pasa nada. Todo sea por el bien de ella y todo sea por el bien de todos, ¿ok? Pero bueno, hagan las cosas bien, chicos. No hagan las cosas nunca, tomen una decisión si no la piensan 2, 3 veces y siempre denle miles de vueltas antes de irse así a la primera, porque si no les va a pasar lo que le pasó a la Ingrid y le pasa a la Ingrid todo el tiempo. Pero bueno, chicos, ya no les quito más. ¡Fachito! ¡Ay, Fachito, mi rey, vas llegando! Que tengas buenas noches, muchas gracias. Gracias, no, corazón. Sí, estaba triste, Fabricio, estaba triste cuando pasó eso la semana pasada. No les voy a negar, me la pasé súper mal. Y no les voy a negar que siento como un vacío, pero estoy aprendiendo ahorita, ya con los días, estoy aprendiendo a tomar las cosas como Dios me ponga como dicen, como Dios me ponga las cosas, la situación. Lo que Dios me ponga es lo que voy a aceptar y voy a tratar de hacer las cosas de la mejor manera. ¿Ok? Y ni modo, hay que seguirle para adelante, no pasa nada. Fachito, buenas noches, corazón. Ay, Fachito, mi rey. No te preocupes, mi rey. Lo bueno que alcanzaste a llegar. Ya nos vamos a ir, mi corazón, pero te vienes el miércoles. No se te olvide, Fachito, ¿eh? El miércoles te vienes a las 7:30. Vamos a hacer una receta súper riquísima. Nos va a tocar hacer una receta saludable, ¿ok? Para que te vengas, ¿ok? Nos vemos el miércoles, corazón. Dice, yo recién me estoy enterando de estos secretos. No sabía que le estaba pasando esto. Ay, corazón. Es que no todos lo saben, Fabricio. Lo que pasa es que no platico mucho esas cosas así, porque cuando no sabes qué es lo que va a pasar en la situación, pues yo no sé si decir si Paulette va a seguir conmigo o no, pero sí no le he pasado muy bien, chicos, no le he pasado muy bien, como les comento, y ahorita estoy un poquito más tranquila. No es fácil para una mamá despegarse de sus hijos. Y más cuando estás en una situación, yo les comenté que Paulette y yo estábamos en una situación difícil porque ella está en una etapa de crecimiento y a veces les pega ¿cómo se dice? La adolescencia en una etapa rebelde. Entonces, ella le pegó esa etapa, no es grosera, les voy a decir la verdad, pero simplemente yo soy muy sobreprotectora. Entonces, esa parte mía es como que a ella no le gusta mucho, entonces hace que chocamos mucho, entonces es como, ok, mi mamá me sobreprotege de más, entonces me quiero ir para allá porque acá tengo más libertad, entonces quieras o no, como mamá a mí me crea un conflicto porque yo no quiero que mi hija esté en esa situación. Pero pues tengo que aprender, chicos, como les dije, esta es una situación en la que yo solita me metí, porque son las consecuencias de mis errores, y ahorita tengo que aceptar pues las cosas como Dios me las ponga en el camino. Y ni modo, así es la vida, chicos. Ya no quiero hablar mucho más de ese tema porque ahorita no sé qué es lo que va a pasar. Como les comento, no sé qué decisión es lo que ella vaya a tomar. La decisión que se tome, pues que sea la más, ¿cómo se dice? Que sea la más correcta. Eso es todo. Ella sabe que un hijo siempre va a tener los brazos abiertos con la mamá, ¿verdad? Ella ya lo sabe. Paulette tiene 14 años, corazón. Todo para adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a su mexicano. Sí, es que está en la etapa ahorita, yo la entiendo porque está en la etapa donde ella también no sabe, yo creo que es lo que quiere. Pero esperemos que Paulette pueda acomodar eso y pues podamos ver qué es lo que va a pasar, porque pues yo ahorita no sé, ahorita me siento así como con un vacío, siento que me hace falta algo, no lo voy a negar, pero pues ni modo, chicos, hay que salir adelante. Dice que hicieron de comer, Fachito, hicimos unas enfrijoladas, mi rey, ya, pues que ya me las acabé, rellenas de quesito fresco, es con una salsa de frijol, mira, unos frijolitos bien sabrosos que preparamos, y cebollitas curtidas con chilito habanero. Ahí va a quedar la receta grabada, corazón, para que la vayas y la revises y mires el paso a paso. Yo sé que te va a gustar muchísimo. No, no soy celosa, corazón, no soy celosa.
Ya se van a venir sus 15, sí, tiene 14 años, va para 15. Hola Daniel Torres, gracias por estar aquí. Fachito, sí, mi rey. Estuvieron bien deliciosas. Ahora sí comió la Ingrid y comió de más, ¿eh? Estoy que me despido y que me despido. Pues sí, chicos, les conté ya esto de mi ronco pecho. No, me gusta hablar. Les voy a decir una cosa, chicos, yo soy bien sentimental. Muy sentimental. Ustedes me escuchan que de repente estoy cantando, estoy bromeando y todo. Prefiero estar así porque hay veces que traigo muchas cosas en mi cabeza y soy muy sentimental y soy muy chillona. Eso es algo que tengo, que soy muy chillona. Entonces prefiero a veces no, cuando yo siento que todavía no estoy lista para hablar de ciertos temas, prefiero no hablarlos mucho, chicos, porque como que me da sentimiento. Y ahorita ya ni voy a hablar de eso porque sí me sigue dando sentimiento. Y ustedes no conocen a esa Ingrid, chicos. Ustedes conocen a la Ingrid loca, a la que está platicando, riéndose, cantando, y no queremos esas cosas aquí, ¿ok? Pero bueno, ya no vamos a hablar de cosas tristes, chicos. Ahora sí me despido. Nos vemos el miércoles. Ya me despedí muchísimo y no me voy. Es que estoy bien feliz con ustedes. Ustedes siempre me sacan plática y yo me siento bien a gusto. Pero bueno, los quiero mucho. Gracias por haberme acompañado. Fachito, gracias por haber llegado ahorita, mi rey. Gracias, te queremos mucho. Ok, el miércoles de viernes. Fabricio, gracias por haber estado una vez más aquí con nosotros. Sazón Mexicano, gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos. Adiós, corazón. Nos vemos el miércoles, ok. Gracias por esas personitas que llegaron ahorita y se quedaron un ratito con nosotros. No olviden suscribirse, regalarnos un like, corazones. Si gustan apoyarnos con estas deliciosas recetas. Ok, nos vemos. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga a todos. Gracias por todo, ¿ok? Me cuentan qué les pareció la recetita para aquellas personitas que no las alcanzaron a ver el paso a paso. Va a quedar grabadita aquí para que ustedes vayan y revisen el live y me cuentan qué les pareció, ¿ok? Espero les guste muchísimo. Que Dios los bendiga. Sí, nos vemos el miércoles. Que Dios los bendiga. Gracias a todos, ¿ok? El miércoles seguimos platicando. Vamos a tratar de venir con toda la actitud. Vamos a cantar, vamos a reír, menos a llorar, ¿ok? ¿Sale, vale? Bye, chau, chau. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por haberme acompañado. Gracias, chicos, gracias. Bendiciones para todos, ¿ok? Gracias. Bye.